Martes intratable, iba a decir jueves. ¿Por qué iba a decir jueves? Si es martes intratable, ¿eh? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Excelente. Tenemos muchísima información. Ya está Fernán Quirós con nosotros aquí en los estudios, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con la encuesta, que es un tema muy interesante porque resume irresponsabilidad, resume angustia, la situación, la cuestión y la pregunta, y resume un montón de cosas que nos están pasando. En lo personal, por supuesto, es un hecho de enorme irresponsabilidad y con todo respeto y cariño y un poco de estupidez. Estamos hablando de estos papás que en un acto de ¿qué? Irresponsabilidad y de angustia decidieron esconder 2 hijos en un baúl. Digo, no, nada justifica esconder 2 hijos en el baúl. Después discutimos la pandemia, discutimos la cuarentena. Digo, ahora, estamos preguntando. 2 padres fueron detenidos por llevar a sus hijos en el baúl a ver a los abuelos. Que puede ser un fin defendible, atendible, pero no es el camino. ¿Es desesperación o es irresponsabilidad? Y está ahí la cosa, parejísima. Yo pensé que iba a ganar desesperación. Pueden ser las dos cosas, desesperación que lleva a la irresponsabilidad, por ejemplo. Puede ser, sí. Yo les hago una pregunta. Si los padres llevaban a los nenes en el asiento de atrás, Acá está la ¿cómo imagen. terminaban los padres? Perdón, pero ¿cómo decías qué? Si los padres... Si los padres llevaban a los nenes en el asiento de atrás, Sí. ¿cómo terminaban? ¿Presos? No, a ¿Para ver... qué los llevas en el baúl? No, bueno, no, claro, ahí está el problema. Es No, leve. no, te digo por qué. Es más leve, digamos. Yo de último hubiera preferido que los lleven atrás como corresponde y Claro. decir, bien, la verdad... ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un permiso de trabajo que tampoco era el adecuado. Entonces, si se vas a trabajar, no pueden ir 4 personas en el auto y 2 menores. ¿Qué edad tienen los chicos? 14, 12. Ah, bastante De grandecitos, todos modos, ¿no? te digo algo. Yo creo que es una actitud irresponsable. La encuesta me impone opinar. Pero voy a decir lo que vengo diciendo hace muchas noches, que a Doman no le gusta, que no me siento con autoridad después de 90 días de cuarentena de juzgar la actitud de nadie. No, Otra no me vez. siento, no me Intratable, siento- Ahora voy a regar. Claro, Y ya dije, irresponsable. Algo. Sí. Intratable para irresponsable. Obvio, Ay, por obvio. supuesto. Y definamos las dos palabras. Irresponsable, Periodismo y irresponsable los que lo hacemos, irresponsable los inventados, que no sabemos cómo todavía siguen viniendo, pongamos como Fernán Quirós, sacerdotes. e irresponsable los que nos Bueno, miran, si no somos un sacerdotes, conjunto. ¿cómo podés juzgar la actitud de la gente? Tiene razón, la ¿Por qué vas a sacerdotisa, juzgar? muy bien, la Yo sacerdotisa no me animo. Plager. Bueno, está Es bien. una actitud Animate. incorrecta, pero... No, pero dijiste que son irresponsables. Sí, es una Bueno, actitud entonces los irresponsable. calificaste. Porque Sí. me obliga este programa, Sí. me obliga la producción. Lo obliga la Lo producción. Lo dijiste. Por contrato Sí, te lo obliga. dijiste, Perfecto. lo dijiste. Saboya dice... No, yo digo desesperación y te cuento. Hace un mes, uno de mis 3 hijos me pidió que lo metiera en el baúl para ver a los abuelos. Le dije que no, por supuesto. ¿Edad? 15. Bueno, pero ahí estás vos, tu responsabilidad. Bueno, pero digo, las cosas que no están, Leo, no se puede, Vito, no podemos hacer eso. Señores, son 90 días Yo no de tengo cuarentena. drama, papá, pasamos. Yo vivo en Capital, mi papá vive en Gran Buenos Aires, donde me crié yo, cerca de la Villa Azul. No se puede. Yo no tengo problema, pero si no, ¿cómo voy a hacer? Hay que verlo. Pero Le puedo hace, no, preguntar- extraño, Mirá, me esa extrañan, boya. están solos. Bueno, digo, pero ahí Yo creo tuviste que un la- rol. Otros ejemplos igual, ¿eh? Hago una pregunta, porque yo creo por que eso digo... nosotros no No, hemos... pero ¿qué votás? Irresponsabilidad Irresponsabilidad. total. 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 Espera, ahora vamos a argumentar. Espera. Pero sabe, no, mano dura, no. Hay un decreto. Si queremos, hagamos No, una no cosa. se hace, por eso yo te pero hagamos cuento un una ejemplo cosa. de que si no no se nos hace, ponemos no de lo dicen, acuerdo y entonces hay que decimos, lo hacerlo, está mal, vulneramos ¿no? y hacemos apología de lo que no hay que hacer. No. Yo veo lo siguiente, para mí desesperación son otras cosas. Hay gente que ha vivido hasta en tiempos de guerra. Eso es una Cada desesperación. uno, cada uno Mira, se pero desespera. desesperación, Es perdón. como se dice Tal vez la angustia, Paulo, desesperación angustia, es de Paulo. los padres. No Cada de uno los se chicos. Entonces angustia. no fomentemos que en la Argentina todo es optativo, porque la ley es optativa. Nos quejamos cuando la ley es optativa, nos quejamos cuando las normas son optativas, nos quejamos de todo, pero cuando lo hace otro, qué bien que está, pobrecito, desesperado. Si un chico de 13 o de 14 no entienden y los padres son 2 cabezas frescas, es un hecho No, irresponsable. lo es lo que es. Para mí, Reato. Desesperación que llevó a irresponsabilidad. Me pregunto qué va a pasar el domingo, Día del Bueno, Chiche Heblum acaba de lanzar en Polémica al Bar la polémica idea, para muchos, si no habría que levantar la cuarentena el Día del Padre. O correr el Día del Padre, perdónenme, que es un acontecimiento comercial. Se pidió y de no. textiles pidieron Correr el día- correrlo un No, mes. y se planteó, no se lo- planteó. Claro. Lozada, ¿qué No, opinas? también como... Irresponsable. No, o sea, sí, desesperación, que a lo mejor la desesperación no es de los chicos, sino de los abuelos que están... No, tan también- o también de los angustiados, también chicos. de los chicos, pero puede ser de los dos, que llevó a la irresponsabilidad. Y creo que si tengo que decir una de las dos palabras es irresponsabilidad. Ahora, a lo mejor los chicos no iban en el baúl, a lo mejor justo en el momento que los paran, los mandaron para atrás, le Sí, bajaron no, los se que le los iban. ayudadores, Iban. Han hablado los que tienen, Pero, a ver, yo tengo mamá, no tengo papá, como la- los que tienen mamá y papá o mamá o papá
imagino que hablarán casi todos los días. Sí. ¿Cómo los notan? Yo noto... Pésimo. Eso iba a decir. Pésimo. Mal. Ustedes no Yo saben no. Ustedes Vos tienen no. idea de lo Mi mal mamá que hace cumplió la años el soledad. domingo y ¿Cuántos festejo años? conmigo, 81 años. Sí. Mi mamá, yo tengo familia en el exterior y tendría que estar allá y no puede estar y tiene sus nietos. ¿Y sabe dónde festejamos el feliz cumple? En el palier del edificio, porque mi mamá no quiso que yo suba. Entonces, es un hecho excepcional, no es para toda la vida. Y si fuera para toda la vida es dramático, pero va a ser un hecho excepcional. El cumpleaños de mi mamá. Es de familia. Los chicos que Discuten, terminan- no entienden lo los que está chicos que pasando, no terminan entienden. quinto año. No, Pues, no, ¿sabés Pará, qué pará, peor? pará. ¿Sabés No qué es peor? chiste. Cambiaron el chiste. palier con el Momento. primer piso. Pero ¿sabés qué es peor? Si yo No, voy pero está bien, a es de terapia familia y intensiva es a verla a mi mamá. consecuente. Es de familia el tema. No, Y es que me consecuente. parece que entendimos, cada uno en su lugar, que hay un hecho grave. Yo hoy empecé a notar, no sé quién lo dijo, balas que pican cerca, porque cada 2 minutos me cuentan, o de un colega, o de Y un bueno, compañero, sí, empezó o de un en la televisión, compañero, o de empezó un en la vecino. televisión. Es que te tiene que ¿Qué vamos a tocar hacer? cerca para que te des cuenta la gravedad del hecho. Como no toman conciencia, hay fiestas, hay baile, hay gente que sale No, a para correr, una cosa hay- son las fiestas, hay- ahí te doy la razón, Claro, digo no 100%, las mezclemos. fiestas, ¿Sabes? los bailes, Todo porque- esas actitudes reprochables, irresponsables, te diría rayanas con la criminalidad, porque estamos hablando de la salud pública. Muy bien. Ahora, eso no está en discusión, Paulo, yo eso no ¿Qué lo discuten discuto. entonces? Lo No que entiendo. sí Yo entiendo y tampoco. comprendo que son 90 días Y y sí, que hay una y por ahí enorme son porción de la 120. población que tiene No, pero no es necesidades que gratis, pasan no podés por poner otro ahí. lugar y que Seguro no los ponen en abuelos riesgo la no salud de pueden hacer nadie. eso. Un vehículo, un Bueno, auto, dame la un auto, solución. 4 Yo te la ruedas, tomo. un auto, Sí. en donde va una señora o un señor a Sí. ver a un ser. Es más, creo que hasta está contemplado que las personas mayores, si necesitan asistencia, se puede ir a verlos. Oh, Hay un por permiso supuesto. que vos entrás. De Entonces, asistencia, si vos claro. vas y Pero querés no- además que tus 2 hijos vean desde el palier como vos No hiciste de con vi- tu madre no a de los abuelos, visitas. ¿cuál es el delito? No es un delito. ¿Cuál es el delito? Pasa por una responsabilidad. La provincia de ¿Cuál es Neuquén. la responsabilidad la de llevar provincia, a tus 2 chicos a que vean a tus padres desde la Débora, desde la el provincia auto? de Neuquén que habilitó, después de muchos días muy buenos, el hecho de poder encontrarnos, que es lo más lógico, porque todos nos queremos y todos lo queremos hacer. Ahora tuvo que Pero vos no retroceder. fuiste a ver a tu Y bueno, mamá Pero al yo palier. prefiero, ¿Qué va a hacer? ¿Por qué un no año. puede ir Pero se un quedó en- nieto a ver pero a se la quedó en el abuela? palier. Un año festejar en un palier y no a los 5 Pero días Paulo, ir a una vos sala de terapia llegaste hasta el intensiva. palier en el auto. Esta familia a lo mejor quería llegar hasta el palier en su vehículo también Bueno, no lo para que los nietos explicaron, puedan ¿viste? ver a los abuelos. Yo no voy ¿Qué escondido en un diferencia hay? baúl. Que vos tenés un permiso de periodista. Vamos a avanzar con el tema del Día del Padre. Va a ser un lío, ¿eh? Y vos- Va a haber más tránsito, acuérdense. ¿eh? Bueno, ¿qué va a haber hay que ver? permisos de que tengo que visitar a tal. Va a haber- Pero Sí, se puede claro. o Va a pasar. pero partí de esto, Fabián, ¿se puede o no se puede? Si yo tengo un permiso de trabajo, por No, ejemplo, pero y puedo no. ir a una oficina todos los días. Te hago la No, pregunta. estamos no hablando tengo del una Día del respuesta. Padre, el Día del Padre, por eso el pregunto. domingo. ¿Pero qué tiene que ver el Sí. Día del Pará. Padre con el trabajo? Bueno, Y hago se una hará, pregunta, y hago habrá una el, pregunta. habrá el permiso A ver. para asistir Tengo al un mayor. permiso que me Sí, permite para de asistir lunes al a mayor. viernes tomar mi auto Para e ir a un trabajar. comercio Sí. que De queda en cercanía. determinada dirección. Sí, de cercanía. Entonces, en lugar de ir a ese comercio, voy a la casa de mis padres A a comer. saludar a tu padre desde el palier como vos. Teóricamente no se puede. Corres el riesgo de que te pare un retén. y Teóricamente te- no se puede. No Claro. te van a decir nada. pero Ahora la verdad es volvemos, que ahora teóricamente no se volvemos, puede. ahora volvemos con el tema y tenemos un último momento muy sorprendente. Quizá, no sé si con consecuencias en Buenos Aires, se lo vamos a preguntar ahora a Quirós, pero fuerte el Sí, último momento. empieza que a las 0 horas el Involucra último momento. a una provincia. ¿eh? ¿Necesitas más energía que nunca para realizar todas las actividades que te exige este momento? Ten a mano 102 Plus con vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas. Más el Plus de energizantes de origen natural para sentirte con más energía todos los días. 102 Plus, energía para encarar tu día. Mira. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más 5 ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. El último momento, el informe y Quirós. El último momento, atención, ¿eh? Acaba de hablar el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Vuelve atrás, pero no solamente atrás, sino a la fase 1 de la más cuarentena. estricta. Recordemos que Jujuy fue la primera provincia incluso que decidió la suspensión de clases con sorpresa incluso del gobierno nacional. Dijo el gobernador Morales hace instantes, San Salvador de Jujuy, Perico y Palpalá volverán a partir de las 0 horas de Yala. hoy a fase 1. Queda ¿Pero toda la provincia o esas actividad- localidades? Distritos. Esos 3 distritos. San Salvador, capital. Perico, Palpalá. Palpalá. Queda toda la actividad pública suspendida
Toda la actividad judicial suspendida, el turismo que se había reabierto se cierra. Esto va a ser por los próximos 7 días y a estudiar una vez que finalice este periodo de una semana si vuelven a abrir Creo que hubo algo un o si problema quedan en fase 1. con Bolivia. Con Bolivia, ¿no? exacto. En Bolivia hubo contagiados, Hay un colapso. y hay mucha frontera seca. Sí. Y entonces, Bueno, la decisión de Los Morales diarios fue por un jujeños están policía. hablando de un problema en Bolivia. Sí, la decisión de Morales tuvo que ver con un agente policial que tuvo contactos con otras personas y allí se produjo una cadena de contagios que precipitó esta decisión. Yo te recordaba que Morales fue el primero, ¿se acuerdan? Uno de los Que grandes incluso fue impulsores de la criticado, apertura. Sí. por cerrar No habían vuelto primero las clases, y abrir o iban a primero, volver. las Y fue el clases. primero que había cerrado El también. primero que había cerrado. Una cosa más, ¿sabés qué hizo Gerardo Morales? Había invitado a los planteles de primera, Eso iba a decir yo. a River, a Boca, porque les ofrecían, van a hacer una pretemporada en nuestra provincia, no salen de ahí. Descartado, ya está. Chau, descartado, perfecto. Y habló Chiquitapia hoy, ¿eh? Sí. Del fútbol. Sí. Pasotti, una familia que hace más de 30 años calza a todos los hombres del país con productos de alta tecnología italiana. De las manos expertas de Carmelo y maestros artesanos, nació en Buenos Aires Pasotti con toda la pasión por la artesanía transmitida por herencia familiar. Confort en sus suelas ultra livianas, cueros y forros naturales, detalles de terminación que hacen de cada producto Pasotti una pieza única e irrepetible. Encontranos en las mejores zapaterías o en www.pasotti.com.ar, pero hoy quédate en casa que Pasotti te los lleva. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Tenemos que entender que cuando decimos coordinar, no necesariamente es que hay que tomar exactamente la misma decisión en la ciudad que en cada lugar del conurbano. Es diferente la realidad. Incluso dentro del conurbano hay algunas zonas y otras. Se puede discutir de tantas cosas, pero entre la vida y la muerte, entre apostar a que la gente no se muera, que en vez de 800 fuesen 4.000 los muertos, apostar a eso es verdaderamente increíble. No sucedió en ningún otro país. Las campañas han sido tremendas. Por supuesto, para gente que está sin poder asumir que las cosas cambiaron democráticamente en la República Argentina. Una de las claves del problema es que Vicentín estafó a miles de productores y la verdad que los productores no quieren trabajar con Vicentín. Así que en ese contexto de estafa generalizada es donde aparece la decisión de, por un lado, la definición de la expropiación y por otro lado, como en general toda expropiación conlleva, la intervención previa. La Argentina no está en condiciones de pagar ni gastar un peso en nada de eso. En segundo lugar, el respeto que le debemos a todas las empresas, sobre todo estas empresas que son 90 años demostrando su capacidad, su enorme capacidad. Entonces, hoy pensar que el Estado puede trabajar mejor que esta empresa, por lo menos, no tiene más mínimo sentido común. Una situación angustiante, ¿no? de toda la familia. Imagínense usted, don Luis, enterarse por la televisión y de boca del mismísimo señor presidente de la Nación, que no van a expropiar la empresa. Si estuviera escuchándolo en este momento el presidente Alberto Fernández, ¿qué le diría? Le pediría realmente que nos deje trabajar. Y si realmente quiere ayudar, pero que nos ayude en serio. Macri no gastó un centavo bien habido nunca en su vida. Mugres preparadas para robar. Él con sus amigos y con su familia. ¿Te imaginás una cuarentena dura hasta noviembre en la República Argentina? Yo no diría noviembre, yo la verdad que pienso mucho antes. Si logramos hacer una buena estrategia que nos baje mucho la curva y nos dé 3 meses más de sistema de salud sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no? ¿15 de septiembre? A mí me parecería si podemos decir hasta el 15 de septiembre lo llamamos el sistema, yo compro. Bien, muy buen pie para Fernán Quiroz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? 15 de septiembre, ¿comprás? Me parece que planear en este escenario tan complejo y con tanto sufrimiento y dolor de la ciudadanía, planear algo más allá de las próximas 2 semanas, los elementos de juicio no son suficientemente seguros para ir más allá. En la ciudad hoy hubo 480, sí, ¿no? Contra 790 y pico de provincia de Buenos Aires. ¿La Mucho curva en la ciudad se está aplanando? No bajando, sí, no, aplanando. Digamos, lo que está estable es el índice de contagiosidad, el R. Es decir, la velocidad de aceleración de la curva está muy estable hace muchísimas semanas. ¿Cómo está el R de la ciudad? El día de hoy está 1.13 el cálculo de hasta ayer a la noche de los datos. 1.1.
1.15, un 1.3 para hacer un número redondo. ¿Está bajando? Estuvo bajando durante mucho tiempo, llegamos hasta 1.1 y ahora cuando empezamos con el detectar nuevamente los barrios de la ciudad, empezó a aparecer más casos, porque eso siempre pasa cuando aumentás el testeo, sobre todo en un formato proactivo, y llevamos de 1.1 a 1.13. Hoy mirábamos con Paulo, que creo que en Valvanera dio positivo el 50, altísimo. 50 y pico. El 56%, digo. Muy alto Valvanera, no tanto La Boca y Flores, ¿no? Sí, Dieron el 30. Digamos, es una discusión que tenemos permanente sobre si la tasa de positivización de la ciudad tiene alguna implicancia en la gravedad de la pandemia en la ciudad. Yo creo que tiene mucho menos de lo que mucha gente opina. Básicamente porque nosotros estamos yendo a buscar puerta a puerta los contactos estrechos y convivientes, y cuando tienen síntomas los hisopamos, de manera que imagínate que la probabilidad de estar enferma una persona que estuvo conviviendo o en contacto estrecho con un enfermo y que está sintomático, cuando el hisopás da positivo, es relativamente esperable. O sea, Y eso para mí no tiene 50% nada que ver con el grado de distribución de la enfermedad. Claro. Me parece que el grado de positividad, yo siempre digo, el grado de positividad de la PCR en Argentina está críticamente determinada por la definición de caso sospechoso. Cuanto más exigente es la definición de caso sospechoso, más cosas tiene que tener el paciente para que lo hisopes. Entonces, en la medida que Nación va disminuyendo la exigencia y ahora ya no pide la temperatura, naturalmente esa tasa va a ir bajando. Ahora, cada vez que nosotros nos ponemos proactivos y vamos a buscar a la casa a los convivientes, los contactos estrechos, nuestra tasa positiva aumenta. Y eso no tiene nada que ver con interpretar que la curva o los casos en la ciudad estén fuera de control o estén acelerándose. No están fuera de control. Absolutamente no. El R de la ciudad está a 1.1. ¿Y en la provincia? No tengo los datos precisos, pero sí veo los datos cuantitativos crudos del día. Y evidentemente tuvo en los últimos 7, 10 días un aumento significativo. ¿Vos coincidís que llega un momento en el cual en 3, 4 semanas pueden no alcanzar las camas, las famosas camas de terapia? Mira, eso es relativamente... El mecanismo es así un poco para explicarle a la gente, ¿no? Vos tenés una curva, una velocidad de crecimiento que más o menos te proyecta cuántos casos vas a tener todos los días si esta velocidad no se modifica. Después voy a volver a este concepto. Si la velocidad se sostiene, vos tenés una cantidad de casos que vas a tener. Cada cantidad de casos tiene una ocupación de diferentes tipos de camas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la ciudad es estimado esa curva cómo va a evolucionar y eso qué va a significar en términos del subsector público, que es un poco el que más necesitaba fortalecimiento al inicio de la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos montado 300 camas de terapia intensiva, porque esa curva indicaba que eran 300 el número. Estamos ahora, por decisión de Horacio, para estar un poco más tranquilos y que la ciudadanía esté más tranquila, agregando 100 camas más de terapia intensiva, llevándolo a 400. Y ese número es un número suficiente para atender la curva como viene. Ahora, ¿qué puede ocurrir en cualquier curva de la ciudad, del conurbano, de la provincia o cualquier provincia? Que cambie el R. Porque el cambio del R te cambia rápidamente la proyección. ¿Y por qué cambia el R? Básicamente por un fenómeno que está involucrado en otro segundo fenómeno. El fenómeno esencial es lo que ustedes están hablando cuando empezó el programa, el comportamiento social. Las pandemias las controlan o las descontrolan el comportamiento social. Ahora ese comportamiento social está regulado por las políticas. Pero la pandemia existe. El comportamiento social la minimiza. La minimiza o la expande. O la expande, por supuesto. Entonces yo digo, el comportamiento social determina la velocidad. ¿Sabes por qué te repregunto esto? Claro. Porque en algún momento, debido al éxito argentino, sobre todo del mes de abril y parte de mayo, un poco, me incluyo, nos quedó la sensación de que, listo, acá no va a haber coronavirus. Argentina va a ser un país prácticamente libre de coronavirus. Y ahora no, ahora empezó el coronavirus en Argentina. ¿Ustedes nunca me escucharon decir eso aquí? No, vos nunca lo dijiste. Ginés tampoco lo dijo, Goyán tampoco lo dijo. El presidente lo dijo en uno de los sábados. Dijo, bueno, por ahí hasta en una charla con un cantante de Calle 13. Presentaciones mostrando Nosotros siempre dijimos un deseo, uno lo entiende. Tampoco Ginés lo dijo y tampoco Goyán. Seamos justos, los tres ministros no lo dijeron. Por supuesto, porque todos sabemos que mientras el R es mayor de 1, mañana va a ser peor que hoy. Entonces, siempre que estás arriba de 1, mañana va a ser peor que hoy. Se entiende lo que voy. Que la ciudadanía entienda que no es que uno descubrió el agua caliente, como digo yo, y no. Lo que hemos hecho minimiza, ralentiza. Exactamente. Pero no te evita. Ahora, fíjate, nosotros decimos, estamos en 1.13, estamos cerca del 1. Entonces, ¿qué es lo que decimos en la ciudad de Buenos Aires? Lo que mueve la contagiosidad, dado el virus determinado, lo que mueve la contagiosidad es el comportamiento social, que de alguna manera responde a las políticas públicas, al nivel de control del gobierno que cumple las políticas públicas y a la decisión de las personas de cumplirlas o no y la tolerancia que tengan de cumplirlas, porque no es más el día 1 que el día 100, ¿no es cierto? Entonces, todo ese conjunto de dimensiones son las que uno tiene que interpretar y gestionar para poder manejar esto. Sí.
Día del Padre, apertura de cuarentena. No, de ninguna manera. Es el domingo. No hay nada que abrir. Nada que abrir. No hay nada que abrir. ¿Hay algo que cerrar? Tampoco lo sabemos, vamos a ver los datos de estos días. Desde el lado de la ciudad nosotros decimos 1.13 es un crecimiento lento. Nos da tiempo para organizarnos, nos da tiempo para, sobre todo, establecer de manera definitiva el testeo proactivo en toda la ciudad. Nosotros hemos demostrado, y la ciudadanía lo pudo ver, teníamos un problema muy importante en el barrio 31, en el 1114. Fuimos allí con la ayuda y el agradecimiento a Ginés y a todo su equipo con el programa Detectar del Ministerio de Salud de la Nación y con toda la estructura de trabajo de la ciudad. Fuimos casa por casa, llevamos 40 días en el barrio 31, todos los días salen los equipos, buscan a la gente, los hisopamos, no paramos un solo día, sábado, domingo ni feriado. Y demostramos que el R se pudo bajar. Hoy el R del barrio 31 es 0.6. Sí, te estoy preguntando como si te encontrara en un ascensor, ¿viste? Y llego a planta baja y le quiero preguntar todo rápido. Preguntas sencillas, que la gente... ¿Runners? La guerra del runners, el runners gate. Vamos de vuelta. El mundo se cae por los runners. Pero vamos de vuelta. Nosotros sabemos que es búsqueda activa, testeo frecuente, distanciamiento de los enfermos, es un instrumento muy poderoso. El segundo instrumento poderoso es fortalecer el sistema de salud. Y el tercero, el comportamiento social. Entonces no se trata de una cuestión dicotómica tan sencilla como runner sí o runner no. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como política pública en la ciudad? Yo voy a hablar solo de la ciudad. En la ciudad, que pueda resumir en un proyecto común, comunitario para la ciudad de Buenos Aires, que interprete la mirada de un conjunto grande de gente. Ustedes mostraron una estadística ahí que es muy poderosa en términos sociales. La mitad de las personas opinan blanco, la mitad de las personas opinan negro frente a una propuesta dicotómica. Seguro que si uno la abre hay un montón de grises en el medio. La pregunta es, ¿cuál es la política pública que resume todo eso en algo que los que están en una punta puedan acercarse? ¿Y cuál es? Nosotros entendemos que, de acuerdo a nuestro vínculo con la ciudadanía, lo que estamos proponiendo resume los que creen que la cuarentena es demasiado y no la pueden sostener, los que creen que la tenemos que sostener a racatablas. Es una cuarentena muy contenida, muy sostenida, con algunos permisos de comprensión, si ustedes quieren, o de respuesta a la sociedad, lo más cuidado posible. No la foto que vimos ese lunes, sí la foto que vimos los demás días. Llevamos 8-9 días de la primera noche de Runners. ¿Hasta ahora hubo alguna repercusión en los testeos de eso? ¿O casos positivos? Bueno, alguien que se acercó y dijo, me contagié porque fui a correr. Bueno, mira los casos de la ciudad. Pero a mí me parece... No, quiere decir entonces que no, que Runners al día de hoy todavía no, podría verlo más adelante. ¿Te lo preguntaron con Gianni Ginés esto ayer? No, si hay casos, no, porque ellos ven la estadística. No, pero no te preguntaron, che, lo de los runners, lo van a levantar, lo van a seguir. Es que nosotros insistimos en esto. Se sabe que esta enfermedad básicamente, sobre todo, contagia en los lugares aglomerados en el interior, sobre todo en la circulación y el transporte público, en los lugares donde se conglomeran grandes grupos y no en el espacio abierto. Entonces todos sabemos que lo más fuerte es las contagios dentro de los lugares cerrados, poco ventilados, y mucho menos frecuentes el contagio al aire libre. Pero ¿por qué entonces la provincia de Buenos Aires está tan enojada con los runners? Bueno, eso hay que preguntar a la gente de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en el fondo aquí lo que nosotros defendemos es, sabemos que el transporte público y la circulación es un elemento importante en la transmisión del virus y todavía tenemos más cosas para hacer ahí. En eso estamos de acuerdo, tanto la provincia, la nación y la ciudad. Y ahí es donde estamos trabajando. Primero en las cosas que modifican la contagiosidad. Luego discutiremos el resto de las cosas. Siempre estamos abiertos a discutir y a lo mejor, de acuerdo a los resultados de los próximos días, estemos abiertos a discutir algo. Lo veremos cada día. Ministro, recién usted decía que una de las variables, ¿no es cierto?, de control del virus es el comportamiento social. Pero yo ahí le quiero poner un punto, a ver si usted, que sé que habla normalmente de la ciudad, pero como un actor de la salud pública, nosotros aprendimos que más allá de la cuarentena lo que necesitamos es proveernos del aislamiento social. Ahora, para tener conductas de aislamiento social no depende solo de nosotros los ciudadanos. Yo creo que ustedes, la dirigencia política, se tienen que hacer cargo también de que no nos proveen los elementos para poder hacerlo. Ejemplo, el transporte público. El transporte público en la ciudad y en el AMBA es un transporte público que no permite el aislamiento social por las malas condiciones, las malas frecuencias, Después, los espacios verdes son pocos, no hay cloaca, no hay agua potable. Entonces, el aislamiento social que ustedes le piden a la ciudadanía como un contrato es la propia dirigencia política desde hace décadas que no le dio a la gente las herramientas para poder hacerlo. Es absolutamente entendible tu comentario. Yo siempre insisto que esta pandemia nos vino a mostrar todas las cosas que nos debíamos las personas que vivimos en comunidad. Y esa seguramente es una entre todas las que nos debemos. Es decir, la pandemia vino a demostrar
que golpea a los más vulnerables, vino a demostrar que necesitamos un proyecto común de comunidad y no alcanza con el proyecto individual solamente. Nos vino a demostrar que tenemos que respetar los derechos individuales, pero ellos están siempre dentro de una gran ciudad, dentro de un interés colectivo que también tiene que albergar. Nos vino a demostrar un montón de cosas. Si las vamos a aprender, veremos cuán capaces somos como sociedad de reflexionar al respecto de eso. Pero decididamente ese tipo de temas no tiene que desviar el eje de que sociedad y gobierno tenemos que dialogar construyendo una política pública que la mayoría vaya a cumplir. Y la mayoría significa la mayoría. Y esa es la tarea de los líderes. Entender los denominadores comunes de la mayoría, que no, seguramente no están en ninguno de los extremos. Están en la búsqueda de qué puede hacer una persona que piensa blanco para acercarse al gris y qué puede hacer una persona que piensa negro para acercarse al gris y como gobierno facilitar el gris que funcione. Esa es la mejor manera de pasar esta pandemia y es a lo que apostamos como gobierno y nosotros apostamos como Ministerio de Salud. Fernán, desalientan el tema de los transportes y han verificado en las últimas horas que hay gente que ni siquiera lo utiliza para trabajar, que dentro de su propio distrito sube, baja a través de la sube y discutiendo en las cabeceras o en las estaciones quién puede viajar y quién no puede viajar. Si tenemos tanta gente en la calle por cualquier motivo, ¿no es contraproducente a lo que ustedes planean, el AMBA y la ciudad, la provincia y la ciudad, que hay que tener menos gente? Pero digo, salimos para correr, salimos para comprar, salimos para no sé qué, salimos justificando que hay una clave que es ir a trabajar. Y tal vez, pobre, el que va a trabajar con certificado llega como puede, y el que no tiene el certificado lo bajan del colectivo. Usted no vaya a laburar, le dicen. Y el otro sale a la noche a correr o caminar. ¿No es medio contradictorio? Es imposible tener una política pública que regule el comportamiento de 3 millones de personas y que no tenga contradicciones. Es evidentemente la mejor solución para esto fuera si cada uno de los 3 millones de personas que viven en la ciudad saben perfectamente cómo comportarse y se comportan de manera impecable. Qué bueno. Ahora, los fenómenos psicológicos también funcionan. Es decir, el nivel de negación o el nivel de sobrepreocupación que tenemos las personas es variable según las personalidades y las historias que cada uno de nosotros tenemos. Obvio. Y tenemos que comprender eso como dirigentes. Es decir, lo que vimos como caso allí, pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención es la encuesta. Es decir, la mitad, digamos... a ver, ponele la encuesta, interesante. ¿Y qué votarías vos, Fernán, en esta encuesta? Estamos preguntando, 2 padres fueron detenidos. Usamos la encuesta de pretexto para plantear este dilema, en realidad. Lógico. Que queremos ir acá. Si fue desesperación o si fue irresponsabilidad, todos acá hemos votado irresponsabilidad y Seferino estuvo bien diciendo es una desesperación que llevó a la responsabilidad. ¿Y vos qué votarías? Yo, digamos, me costaría votar alguna de las dos y te explico por qué. Yo considero que las personas toman decisiones basadas en su propia historia y en el contexto en que están. Entonces, acá hay 2 cuestiones. Uno, ¿qué deciden las personas? Y 2, ¿qué contexto le damos para que puedan decidir bien? Entonces, a mí no me gusta la personalización de los problemas o echar culpa individual. Yo creo que los fenómenos hay que interpretarlos en términos sociales. Entonces, ¿qué nos pasa? Que la mitad de las personas que ven esta encuesta creen que esa persona es justificable por la desesperación y la otra que es un irresponsable. Es decir, no tenemos una mirada común de lo que está pasando. Seamos buenos que nosotros le dimos al votante las opciones, ¿no? Por supuesto, son opciones muy extremas y no le dimos opción para elegir otra. Sí. Pero es evidente que no tenemos una mirada común, lo cual significa que hay que tratar de entender ese fenómeno, porque necesitamos que todos cumplan la misma regla, sin embargo, no todos pensamos lo mismo. Exacto, exactamente. Podemos coincidir en la regla, pero no pensar igual. Hay una cosa que un poco a los periodistas nos sorprende. La relación con provincia se ha instalado en estos términos. Provincia mediáticamente les mete presión a ustedes, les mete presión, les mete presión, les mete presión, hasta que hay una reunión o tuya con Goyán o de Horacio con Axel y la cosa se calma por 48 horas. Y vuelve. La verdad que viéndolo de afuera no suena bien. Donde Ciudad parece que es un gobierno libertino, que no le preocupa el coronavirus. Le falta una estación. Los periodistas preguntamos y dicen, no, nada que ver. Claro, después no dicen nada que ver. Y provincia está ultra preocupados. ¿Cómo es esto fuera de los micrófonos? Porque te digo la verdad, estamos un poco, no digo mareados no. Bueno, sorprendidos de esta situación que ya lleva 15, 20 días. Además se reúnen, hablan. Si sinteticé un poco, debe ser la sensación que tenemos. ¿Cómo debe estar la gente? No, si nosotros estamos así, imagínate el ciudadano. Nosotros siempre decimos, las decisiones políticas y las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con 2 cosas. Uno, el fenómeno evolutivo de la pandemia, y mostramos todos los días nuestra información.
cuántos casos tuvimos en el día de hoy, cuál es nuestro R o velocidad de crecimiento, cuál es el número de camas que tenemos, cuántas están ocupadas. Es decir, todo lo que hace a los elementos objetivos de la política pública. Y dos, la capacidad de construir una mirada común con los ciudadanos. En base a eso proponemos las políticas. Es decir, que nosotros... Está bien, pero no vos vamos con a Goyán volver- hablarás 2 veces por día, Pero 3 es veces por pero día. es natural, es que las Decís, políticas- che, Daniel, pará. No me presiones tanto. No, disculpame, pero no es así, de ninguna manera. ¿Pero qué opinas que Creplac diga 15 de septiembre? Lo respeto profundamente. Nosotros estamos manejando una situación inédita, de altísima complejidad, que los países más desarrollados del mundo, con mejor situación económica del mundo, más desarrollados en términos culturales, han fracasado y han destruido la situación de su sistema de salud y han tenido enorme dolor social. Entonces acá no se trata de quién tiene la razón, quién presiona. Yo no estoy de acuerdo No, pero con no esa lo mirada. digas a nosotros, si se lo decís a ellos. Igual está bien. Es lo que- que vos decís, yo Se lo lo está entiendo, bien, lo- Fernán, lo pero nosotros entendemos estamos en el todos, medio. pero- Somos los jamones del En un sándwich. momento, Goyán salió a decir que Claro. la ciudad irradiaba casos de coronavirus a la provincia. Pero vamos Después de vuelta. empezaron ahora a algo que... O sea, no mancomunado, entendemos- trabajar juntos, que es lo más lógico, pero no hubo un pedido de Claro, disculpas. es lo de siempre. algo. Provincia dice de todo. Nosotros hacemos los reportajes. Le preguntamos a ustedes y La ya culpa de dice, ustedes. no sabemos de qué están hablando. Si querés te ponemos 10 reportajes de gente de Pero, provincia que lo y dice, si no lo tratamos decimos de verlo nosotros. de otra- A ver, ayúdanos, de otra a ver. manera. Por favor. No, básicamente porque no me habrán encontrado a mí nunca molestarme por ningún comentario de eso y por ninguna crítica. No. Es decir, cuando hay una situación tan compleja, que tiene múltiples dimensiones y que depende de cómo cada uno interpreta la realidad, más allá de los datos objetivos que están a la vista, ¿no? Hay que ser extremadamente respetuoso de la opinión del otro. Así toda la opinión sea contraria o incluso crítica. Aunque no la compartas. Digamos, yo Como debe ser, no, está bien en la lo ciudad que de Buenos decís. Aires no comparto esa mirada. Ahora, si yo estuviera en la provincia, no sé qué O pensaría. sea, la ciudad de Buenos Aires no comparte la mirada del Ministerio de Salud de la provincia. Espera, discutamos de qué mirada. Que te quedás sin camas en 3 semanas. No, no es un tema que no comparta, están los datos a la vista. Pero esos no va son a ocurrir. modelos matemáticos. Eso no va a ocurrir. Digamos, si la curva nuestra sigue con el R que tenemos, eso por supuesto que no va a ocurrir. Eso es fácil de ver. Ministro, También hay que ¿eso decir se que basa en provincia habla de modelos provincia. matemáticos? No, eso se basa en modelos matemáticos, porque muchos de los modelos matemáticos que se usaron en el mundo, digo, fracasaron incluso los que tenía el propio Ministerio de Sí. Salud de la Nación, haciendo las proyecciones geométricas también fracasaron. Me gustaría explicarle a la gente un poco, porque estos últimos días ha subido la cantidad de casos y hay cierto nivel de tensión comunicacional, ¿no? Y la gente se lo recibe y mi responsabilidad es informar a la gente como corresponde. Y es así, digamos, el R, es decir, la contagiosidad, indica cómo van a progresar la cantidad de enfermos. La cantidad de enfermos, según cómo progresan, indica la cantidad de camas que van a ir ocupando. Entonces, uno hace una proyección hacia adelante con un R que es el R de hoy. Y hace la proyección que si nada cambiara, ¿cómo iría eso a lo largo de las semanas? Entonces hay una serie de personas que hacen estos análisis técnicos que técnicamente están correctamente hechos. A veces no tienen los datos precisos que tenemos en el gobierno para hacerlo con los datos bien precisos, pero en todo caso hacen sus proyecciones y dicen, si esto fuera todo que continuara así, ¿qué día se acabarían las camas que están en este lugar? Pero eso es una interpretación teórica matemática de una ecuación numérica. Lo que pasa en la práctica y ha pasado en todos los países del mundo, y yo esto lo he explicado en público también, es que ese R, en la medida que los casos van aumentando, la gente va tomando conciencia del cuidado colectivo y los gobiernos van tomando políticas públicas más restrictivas y entonces el R rápidamente cambia y por lo tanto la curva no tiene esa evolución. Y de hecho es lo que ha pasado en todos los países del mundo. De hecho es lo que está pasando acá. Yo hace 10, 15 días vine aquí, hablábamos sobre que yo les decía que lo peor está por venir, que la montaña estaba por delante y estábamos discutiendo si era cierto o no. Entonces, en la medida que esto va progresando, vamos tomando conciencia todos y cada uno de nosotros va a ir cambiando la actitud y por lo tanto el R es evolutivo porque depende del comportamiento social y las fórmulas matemáticas no tienen el comportamiento social porque proyectan el comportamiento actual a lo largo de las próximas semanas. Para conocer, para saber, decía recién que tenía de 300, que ahora van a pasar a 400 camas de la esfera pública. Sí, claro. ¿Sí? Pero no todos los que necesitan cama de los contagiados, de los positivos, van a camas públicas, van del sector privado también. ¿Cómo es la sumatoria y qué necesidad hace, o qué curva necesitan? Porque usted los cálculos que hace las hacen solamente sobre las camas del Estado, las públicas, o también suman las privadas. No, digamos, también analizamos las privadas. Yo hablo siempre. ¿Cuántas hay en total? Ahí te doy los números. Yo hablo siempre del subsector público, primero porque es el subsector que más requería fortalecimiento. Sí. Y la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la Argentina que más tasa de cama de terapia intensiva tiene por habitante.
porque obviamente es el lugar donde está la más alta complejidad de la Argentina, por supuesto con otras ciudades grandes como es Córdoba, Rosario, Mendoza, pero digamos es una tasa de alta complejidad muy, muy potente. Los números del subsector privado son más o menos 1.600 camas de terapia intensiva en total, de las cuales la discusión es qué proporción se dedica a COVID y qué proporción a no COVID. Y ahí la discusión puede ser 1.100, 500, 1.200, 400, pero eso va a ser evolutivo según en la medida que haga falta las camas para COVID, deberán dejar de atender algunas cuestiones que usan la cama de terapia intensiva para no COVID, ¿no es cierto? Ahora, bueno, justamente, contemplando todo eso, ¿no? Que algunas camas de no COVID se podrían llegar a usar para COVID en caso de ser necesario y todo, dentro de lo que es la salud pública en Cava, ¿cuántos casos debería haber como para que pudiera colapsar el sistema? Como Chile ahora. Nosotros al día de hoy, si seguimos con este R, nosotros sabemos que podemos acompañar esta curva de manera apropiada y que vamos a poder atender a la gente de manera apropiada. Si el R cambiara, entonces deberíamos definir... Si el R cambiara, ¿hasta dónde? Si sube. Bueno, ya sé, pero ¿hasta dónde? Siempre el R arriba de 1.3 o 1.4, más bien 1.4, es un R acelerado. Nosotros estamos lejos de ese valor. Por supuesto que podríamos volver si la gente decidiera que ya no tiene sentido la cuarentena y incumpliera socialmente, cosa que sería una irresponsabilidad. Por eso es que es muy importante entender que el grupo de personas que piensan así deben ser incluidas en la interpretación social y en la política pública, porque nadie tiene la verdad absoluta aquí. O sea, si tuvieran el R de que tiene en este momento provincia de Buenos Aires. No conozco el R de la provincia de Buenos Aires y además la provincia de Buenos Aires tiene otra capacidad instalada y otra evolución en la curva. Fernán, ¿cómo no conoces el R de la provincia? ¿Un R AMBA no hay? Sí, ¿no hay un R AMBA? No, nosotros hemos acordado, estuvimos trabajando hoy y mañana para hacer un R AMBA conjunto. Con lo que vos sabés, no te creo que no sabés el R. Yo... Sos el ministro que mejor explica. No, pero te voy a elogiar ahora para tener... No puedo creer que no sepas. Pero va a haber un R AMBA, eso me preocupa, pero va a seguir habiendo un R de es el PBI per cápita. Para. Lleno de R. Paren un poco. Va a haber un R AMBA, pero también el R de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. O sea que vamos a poder salir por una deducción simple cuál es el y seguramente la provincia reportará el de ellos, digamos. Seguramente va a ser así. Bueno, yo nunca lo vi al de ellos, quiero decir, en la página de ellos. Por eso me interesa yo entiendo que ustedes sigan contando los datos. Yo entiendo que ellos estuvieron reportando el tiempo de duplicación de los casos, que es el primo hermano del R. Nosotros preferimos el R por una razón técnica muy puntual, que no viene al caso, demasiado técnico, pero digamos, entiendo que ellos reportan el tiempo de duplicación. Traduzco R AMBA, la capacidad de reproducción en un tiempo del virus en la región metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Que es importante. Es clave. Mantengo en este tema porque parece que hace a las decisiones políticas que se van a tomar en estos próximos días. Yo quería preguntarte un poco en línea con lo que decía Caro también. Ahora tenemos un R en la ciudad de 1.1, ¿no es así? 1.13. Estábamos, cuando vos venías acá, en 1.3, entre 1.3 y 1.4. Quiere decir que estamos mejor. Entonces yo te quiero preguntar, cuando lleguemos a qué nivel, para abajo o para arriba con producto caro, vamos a tener más actividades y cuáles, o considerarás, por ejemplo, basta de runners, por poner un ejemplo. Sí, yo creo que... ¿Sabes por qué? Porque tu respuesta va a ser diferente a la que yo escucho de otros políticos. Entonces, por favor, cuanto más claro pueda ser, después veremos que la provincia opina distinto o igual, no importa. Si no, se mezclan... El mayor valor que tenemos en este momento es hablar con claridad a la gente, porque necesitamos que entiendan para que decidan autónomamente cada día. Por eso yo soy lo más claro que puedo. Entonces, fíjate lo siguiente. Una cosa es la velocidad de crecimiento de la curva, que es el R que vos decís, y otra cosa es el número de casos del día. Entonces vos decís, ahora estás mejor. Y yo te digo relativo. Porque si nosotros tuviéramos 100 casos por día y 1.3 de R, estaría más cómodo que con 550 casos por día y 1.13. ¿Por qué? Porque tenés mucho resto para seguir creciendo todavía para poder controlar la situación. Entonces, la situación de la Ciudad de Buenos Aires es que tiene muchos casos, tiene un número muy grande y muy baja velocidad de aceleración. Por lo cual me parece prudente hablar con claridad, es decir, no nos sobra nada en este sentido. La ciudad ha juntado una cantidad importante de casos. Hemos trabajado muchísimo en testear y en ubicar a la gente. ¿Qué pasa si te baja el índice, el famoso R, a 0,9?
Por eso, cuando nosotros logremos bajar de 1 el R, que tenemos la expectativa de que si la sociedad nos sigue acompañando y nosotros completamos el testeo sistemático en todos los barrios, porque ya lo vimos en el barrio 31 y en el 1114. Tenemos la expectativa de que seamos capaces entre todos, con un enorme esfuerzo, bajar el R de 1 si sostenemos esto varias semanas. Si somos capaces de bajar el R debajo de 1, lo primero que yo voy a decir es lo peor ya pasó. Y lo segundo que voy a decir, tenemos que desarrollar un sendero para adelante que nos permita ir bajando ese R mientras vamos liberando las actividades. Fabián, y para eso requerimos el esfuerzo de todos. Hoy, ministro, el tema es la circulación de personas en el AMBA, ¿verdad? Ese es el gran tema. Sí, como resultado de que todavía a la sociedad le cuesta cumplir con una normativa. Ahora, porque me gusta ir a la causa y no a la consecuencia. La consecuencia es que uno ve mucho tráfico. Mucho tráfico. Ese tráfico ustedes piensan bajarlo, ha dicho el jefe de gobierno, pero lo que dicen va a haber más control policial, ¿verdad? Y con eso lo bajamos. Va a haber más control de todas las organizaciones, fuerzas que tienen que controlar. Quiero decir, no hay que restringir actividades para ustedes. No, al día de hoy no. Al día de hoy tenemos un instrumento poderoso para bajar la contagiosidad, que es cumplir la normativa vigente. Y la tenemos que hacer cumplir. Pero yo vuelvo a insistir, si vamos a tener que poner un policía para cada ciudadano que quiera tomar un colectivo, la verdad es que no lo vamos a poder lograr. No se trata, digamos... no hay policías para cada colectivo. Las pandemias digamos, te demuestran que la estrategia paternalista del siglo pasado para la sociedad moderna interconectada del día de hoy no es la mejor estrategia. Nosotros necesitamos, es mucho más importante dar información precisa y construir ciudadanía entre todos, porque todos somos responsables, nosotros, los funcionarios también, más allá de marcar el rumbo, decir hacia dónde tenemos que ir, poner la fuerza pública. Pero acá se trata de somos capaces de construir ciudadanía entendiendo que hay algo para hacer que no es por el propio interés de uno, porque a lo mejor uno joven se contagia y no pasa nada, pero distribuye entre 5 o 6 personas y la cadena sigue. Cortito. Domingo, Día del Padre, que no creo que sea un día de mucho cumplimiento. ¿Qué aconsejás como ministro? Yo diría que me parece que tenemos tiempo para reflexionar de acá al domingo de por qué se va a cumplir lo que vos acabas de decir. Digamos, si no vamos a cumplir el domingo, y justo con el Día del Padre, hay muchos padres mayores de 60 años, justo eso es lo que vamos a hacer, la verdad que significaría que nosotros como líderes fracasamos profundamente en la capacidad de expresar a la ciudadanía lo que está pasando y la ciudadanía considera que nosotros no somos representativos de la realidad. Aclarando esto, si es que hubiera diferencia, una cosa es ir a un cumpleaños de 20 años, otra cosa es ir al Día del Padre, tu viejo, tu papá, tiene seguramente más de 60. Podés ser más explícito y decir, es el peor regalo que uno le puede hacer a un padre. La presencia. Exactamente. Porque nosotros, con la mejor buena intención del mundo, le podemos llevar el coronavirus a nuestro padre. Tal cual. Y eso lo puede matar. Porque no hay otra manera de decirlo. Hay mucha persona asintomática, presintomática, oligosintomática que contagia. Y además me parece que los padres, que son los más sabios de lo que tenemos en la sociedad, nos pueden enseñar a los hijos de que eso no es conveniente. Fernán, gracias. Gracias como siempre. Bueno, último momento con Paula, atención. Fútbol, a propósito de todo este tema, la Asociación del Fútbol Argentino, que venía presionada, porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser? La gente sale a la calle a correr, no hay entrenamientos privados. La Asociación del Fútbol Argentino informó que los entrenamientos van a volver cuando todo el país esté en fase número 4. Ahora, después que alguien recuerde cuál es la fase número 4. No sé, estamos en 2, 3, 4, 5. Hoy también. Hay 5 fases diferentes. López, nuestro amigo López, dijo que es apresurado hoy estar hablando del regreso a los entrenamientos. Más allá que los jugadores, yo ayer hablé con 2 figuras fuertes, uno de River y uno de Boca, me dijeron, estamos preocupados porque el 30 de junio explota el fútbol argentino, se quedan sin trabajo cualquier cantidad de jugadores, fundamentalmente los del ascenso. Después hablamos de la vuelta, pero la AFA informa... no, pero todos en fase 4, olvidad. Fase 4... Pero además todo el país. Todos. ¿Por qué seguimos viendo al Real Madrid y Barcelona? En la línea Kreplak. Hablen con Tapia. Cristina Pérez justificó a un matrimonio que violó la cuarentena llevando a sus hijos en el baúl del auto para visitar a su abuelo. La reflexión de la periodista generó polémica y muchos se subieron al ring. La verdad es una seguidilla de testimonios de mucha angustia, Hace un ratito cuando veíamos la pareja, el matrimonio,
que los detienen, que les abrieron una causa, que llevaban los chicos en el baúl, a uno le parece una locura, pero ¿qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños? Esto está en el contexto por ahí de periodistas que están muy anticuarentena, ¿no? Si vas en el baúl es porque lo tenés que ocultar porque no está permitido. Tweets Cristina Pérez. Jamás defendí a los padres que llevaban a los chicos en el baúl. De hecho, lo consideré una locura, como digo en el video. Me refería a la situación emocional, llegando a ese extremo por ver a un abuelo en su cumpleaños. Antes, habíamos presentado el caso con el delito correspondiente. ¿Qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños? Lo que pasa es que yo acá tengo una visión un poco distinta a la que enfoca en la molestia con respecto a las grúas. Tenés que estacionar bien, por un lado. Segundo, tenés la situación de que hay controles para que no se viole la cuarentena. Tal vez son menores los controles, pero hay una cuarentena. Bueno, pero tenés que estacionar bien. En cada oportunidad, insto personal y profesionalmente a la gente a que se cuide y a que cumpla las normativas. También pregunto y cuestiono porque es mi obligación como periodista y nunca agredo a colegas que piensan distinto. Defiendo su libertad, aunque muchos solo busquen atacarme. El tema es que es una comunicadora y está al frente de un noticiero que tiene buen rating. Igual creo que las caras de Rodolfo Barile, de alguna manera, cada vez que habla, dan un poquito de cordura. A veces me resulta increíble leer las cosas que me dicen colegas hombres que tanto hablan de violencia de género, pero luego la ejecutan cuando alguien piensa diferente a ellos. Los invito a dar argumentos sin violencia. Si se busca el debate, todos podemos aprender y mejorar. ¿Qué delito estaban cometiendo? Por favor. ¿Por qué no viaja vos en el baúl, Cristina Pérez? El macrismo le hizo mal a la cabeza a mucha gente, a ella. Ella va a ser la primera que cuando aparezcan los muertos colapsados, ahí Cristina Pérez se va a pasar el noticiero entero llorando, porque es una gran actriz. Voy a, quizá con lo que voy a decir, tirarle un poco, se me van a caer unas gotas de queroseno al fuego. A ver. A mí me parece bien y lo defiendo, y soy uno de los primeros que lo hizo, y hace años, cuando poca gente lo hacía, que el periodismo español empezó a hacer periodismo de periodistas. Viene de Madrid esto. En Argentina el periodismo de periodistas ha sido algo que a la gente le gusta, genera rating, genera mucho cliqueo en las páginas web. Habrán notado que generalmente hay 10 notas que superan a veces las notas de política y de economía de cualquier página web, Clarín, Nación, Infobae, A24, la que busquen. Mucho de acá. Donde muchas veces, sí, América en general tiene mucha noticia, y en general denosta la página web al periodista o al conductor. Es el modelo comunicacional, ¿no? Bueno, está bien, al conductor está bien. Al conductor está bien. No, a vos está pobre, a vos a veces te tergiversan injustamente. Vos sos justo una de las víctimas. No hay que y digo, no, la verdad que es verdad. Vos nunca te quejas, es verdad. Quiero decir, eso a mí me parece bien, casi diría me encanta. Porque si criticamos a todo el mundo, también nos pueden criticar a nosotros. Ahora, de periodismo de periodistas a policías moral de los medios, me parece, gracias, muchachos. Doman. A ver, que nos fuimos, para que quede claro, que nos fuimos al carajo. Te agradezco tanto el comentario, Fabián. Yo no voy a dar nombres propios, pero hay una policía moral de lo que se dice que es inaguantable. Fabián, cuando yo a la noche muchas veces cuando tratamos de puntualizar en algunas situaciones que se han vivido en el día, digo, no tengo la autoridad moral para hacerlo. Lo que estoy tratando de decir... No, es otra cosa. No te damos bola. No me hagas la gran Cristina Pérez. No me hagas la gran Cristina Pérez y dejarme terminar una frase. No me hagan la gran Cristina Pérez, señores, y déjenme terminar una frase. Sí, te hacemos la gran Cristina Pérez. Yo digo eso, lo que estoy tratando de decir es lo que acaba de decir Fabián, que no me gusta esa suerte de velo moral con el que queremos teñir toda la información y todas las opiniones que metemos en el contexto. Yo voy a esto. Eso me ponele que Cristina Pérez, ponele que Cristina Pérez cometió un error, que es lo que yo creo. Es que no dijo lo que todos dicen que dijo. A partir de ahí, yo a Cristina Pérez la voy a denostar. Voy a decir que no sirve para nada. Voy a decir que tiene un pensamiento que no. ¿Sabés lo que hizo recién un periodista en el informe? Le tiró a la periodista todos los eventuales muertos del coronavirus por la cabeza. Claro. Pero además, hablando del macrismo, él que fue un ultramacrista, después se hizo ultrakirchnerista. Pero más allá de eso, que cualquiera puede criticar a cualquiera. Una cosa es la autoridad moral y otra cosa es la policía moral. Mirá, el estalinismo, o sea, la izquierda dura y la derecha dura siempre han sido moralistas. Siempre le sale la gorra a los de la derecha y a la izquierda. Y en este caso, a mí me parece que los
cristinistas, kirchneristas, que se dicen de izquierda y demás, se ocupan de cosas que no tienen nada que ver. Se ocupan de la persona. Hoy ha habido en Twitter un hashtag que es una vergüenza. Y es una vergüenza motorizada por muchos periodistas kirchneristas, colegas nuestros, ocupándose de una cuestión personal. Eso es feo, eso es policía moral, eso es estalinismo. Eso no es progresivo. Bueno, voy a reformular la frase entonces. No soy capaz de ser policía moral de nadie. Para toda la noche desde bueno, a ver, el otro capítulo de esta historia son los padres y es la encuesta. Que es donde, porque esto lo genera Cristina Pérez con su comentario. Que es desesperación. 46,9, mira, está aumentando. Cristina, es irresponsabilidad. Y ella un poco votaría, creo, pero es injusto votar por ella que no está acá. Lo que quiero decir es, vamos al punto central, que Seferino lo resumió diciendo un acto de desesperación que terminó en una irresponsabilidad. ¿Por qué estamos así? Este es el gran tema. Van a ser la cuarentena más larga del mundo. Pero perdón, antes de la cuarentena, que es una emergencia la cuarentena, porque hay un virus que nos puede llevar a una terapia o a la muerte, Argentina, la sociedad, y fundamentalmente nosotros, los de los sectores medios y los de los sectores más altos, creemos que tenemos un país donde la ley y la norma es optativa. Entonces a mí me dicen, señor, acá no puede estacionar, estaciono. Señor, no se para la senda peatonal, me paro. Señor, tiene que terminar a las 12, termino a 12. ¿Vos creés? Le voy a preguntar a Santoro, a Leandrito Santoro, que está acá. A Leandro Santoro, te pregunto, ¿vos creés que la sociedad italiana, la española o norteamericana hubiesen aguantado 90 días de cuarentena? No lo hicieron. Pero perdóname, pero disculpe. La japonesa, la coreana, no lo hizo. No, lo hizo, salió, pero ordenadamente. Ese es el gran fenómeno. Pero no tuvieron esta cuarentena. No la tuvieron porque no la necesitaron. Ah, bueno. Cada uno en Japón, si vos te vas a Japón, lo que es maravilloso, yo no he ido, pero me encanta el país. ¿Viste? Las diagonales. Yo estuve 2 veces. Las diagonales, no se choca a nadie. Qué educado. Y son millones, entonces ese es y son iguales. Bueno, y se visten distinta. parecido encima. Buenas noches. ¿Cómo anda, Doma? ¿Qué votás? ¿Desesperación o irresponsabilidad? Por poner la encuesta. Pero a ver, vamos a aclarar una cosa primero. Por más que se levante la cuarentena, los nenes no pueden ir a ver a los abuelos. Claro, por un tema de lo que dijimos muy bien, por lo que dijimos hace 10 minutos. Si levante ángulo, para sí, con distancia social, sí. Tiene razón Santoro, no. La cuarentena lo que está haciendo es definir el comportamiento social, ¿no? Es el Estado que controla y te dice transporte público no, determinados negocios no, distanciamiento social es otra cosa. Ahora, la situación de confinamiento de la tercera edad, les quiero avisar a todos que eso sigue en no los países. podés ver ni a 1,5 metros de distancia, no. ni saludarlos de lejos. Es lo que está diciendo Leandro. Víveres, no. Pero a ver, recién que acabamos de decir, en relación al Día del Padre. El discurso de ustedes del Día del Padre fue, muchachos, el Día del Padre. Estamos en cuarentena. ¿Cómo? Pero estamos en cuarentena. Sí, pero la cuarentena es una decisión política. Es una decisión política, muy bien. Que hace referencia a un cuadro de situación epidemiológico. El cuadro epidemiológico va a ser el mismo con decisión política o sin decisión política. Me tiene que mañana la sociedad se pudre de la cuarentena. Y por más que los gobiernos de la ciudad, de la provincia y del nacional dicen cuarentena dura, la gente no lo respeta. De cualquier forma, ¿qué es lo que hay que recomendar de los medios públicos o de los medios de comunicación? Muchachos, no vayan a ver a los abuelos. No, espera, Leandro, estás equivocado. No. Muy bien lo que dice, ¿no? Vos no podés ir a ver a tus abuelos porque son grupo de riesgo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Está probado que los mayores de 65 son los que más posibilidades tienen de realmente morir como consecuencia del coronavirus. Ahora, cuando vos hablas de eventualmente sin cuarentena y demás, con la distancia social y los recaudos necesarios, un nieto puede ver a un abuelo a la distancia, saludarlo, simplemente que le vea la cara, hacerle una sonrisa. ¿Cómo no va a poder hacerlo? Es peor si se preocupa por el Mi mamá, yo te pongo mi caso, mi vieja me está pidiendo, desde que arrancamos con esto, que le lleve a las nenas para que las saluden del balcón. Mi mamá vive en un PH con un balcón al primer piso. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una familia que metió a los nenes en el auto para ir a morfar. Por eso. Sí. Pero y aparte hay que ser cuidadoso con lo que decimos, porque básicamente porque también dentro de nuestra idiosincrasia está relajarnos, como decían recién acá, lo decía Pablo y creo que también Cefe también, somos... ¿Pero no crees que lo hicimos muy bien? ¿No crees que habitualmente nos autoflagelamos, Leandro, diciendo somos los más incumplidores, no respetamos las normas, estacionamos donde no se puede? ¿No crees que en esta ocasión lo hicimos mejor que muchos otros países? Sí, pero conociendo mi país y queriéndolo como lo quiero y como lo quieren seguramente ustedes, sé
que lo que hoy está bien, mañana puede ser un descontrol. Pero 90 días se hizo muy bien. Estoy diciendo otra cosa. Hay Sí, que se hizo muy bien. felicitar a la ciudadanía. Sí. Vos como dirigente creo que le debieras decir gracias a la gente que cumplió. No, yo no estoy para felicitar a nadie. Yo ni tampoco para ni policía moral ni para felicitar. Estoy para decir, muchachos, chicas y muchachos, tengamos en cuenta que esto que construimos hasta acá, que comparado con lo que pasa en el resto de los países, las regiones, muchísimo, se puede ir al tacho de la mañana a la noche. Se puede ir al tacho de la mañana a la noche. Mirá, el pico epidemiológico en España sucedió después de la movilización del 8M. Sí. Fue un día que el virus hizo un evento. Entonces hay que ser muy cuidadoso. A mí me encantaría hacer Hay una noticia de demagogia y China decir, que ahora sí, vamos a poner. Hay una noticia de China que ahora vamos a poner. Me parece que lo que Santoro va... Las dos posturas son correctas, pero lo que Santoro dice es, el día se levanta la cuarentena. Lamentablemente este virus es tan, como dice muy bien Cámara, es tan difícil de predecir. Claro. En China volvieron los casos. Hay conductas que va a haber que adoptar. En Pekín aparecieron 80 casos. Volvieron los casos a Nueva Zelanda, que era el modelo mundial. Claro, y que estaba perfecto. Bueno, en un momento, hoy que hablamos tanto del índice de contagio, Alemania abrió y le subió. ¿Qué vamos a hacer como sociedad el domingo? Porque acá cada uno es el que está buscando siempre el atajo o la... ¿Qué vamos a pasar por las puertas de la casa saludando así? ¿O vamos a ir a comer? ¿O vamos a ir a comer? Acabo de plantear lo siguiente, perdón. ¿Cómo va a ser? El problema de querer ir a ver a los abuelos, al tío, al padre, el día del padre, es lo que extrañas y lo que te puede afectar emocionalmente a tu cabeza. Es mucho peor, y lo tengo por testigos, y lo puede vivir cualquiera que hace 80 días que no ve al padre, es mucho peor alzar la mano casi llegando al primer piso, que no lo podés tocar. ¿Pero quién dice? ¿Freud? ¿Quién lo dice? No, es mucho peor. Consultarlo con cualquiera, verlo a través de un vidrio, verlo a 5 metros, que no te puedas abrazar. Pero Diego, eso es subjetivo. No es subjetivo, es la realidad. O sea, mejor quedarte en tu casa, videollamada y lo verás cuando Estamos todos confundidos, porque esto es mundial, vemos que hay cosas que la OMC dice un día, al día siguiente cambia, la gente, todos estamos desorientados, no sabemos si el tapabocas sirve, si no sirve. Entonces hay que ser muy concreto en las consignas que damos. ¿Por qué? Porque la confusión puede prestar a que de la mañana a la noche cambie el cuadro epidemiológico. No te muevas de tu casa. Lo que nosotros tenemos que recomendar, sí o sí, es además del distanciamiento social, el confinamiento de la gente de tercera edad. Porque, a ver, vamos a decir las cosas como son. Quien un día agarramos y decimos, bueno, los podemos ver de 1,5 metros. Lo que acaba de pasar acá, porque fíjense que en el bloque anterior ustedes mismos se contuvieron en relación al Día del Padre. Todos sabemos que si vamos de 1,5 metros de ahí a sentarnos a morfar y actuar como si no pasara nada. No es lo mismo estar a 1,5 metros y saludarse que sentarse a comer. Con las personas de la tercera edad, las recomendaciones en esto son todos. Hoy un hijo que tiene un papá en el geriátrico me dijo, ¿lo estás viendo? No puedo entrar. Ni al metro y medio. medio. Ahora sí es en serio, me dijo, lo de los geriátricos. Ni al 1,5 metros. Fue necesario muerto. Están blindados. Fue necesario muerto. No se puede discutir, pero eso es una verdad. El virus ataca a las personas de más de 65 años. Si se contagian en la capital y tenés más de 70 años, de cada 4 contagiados, 1 muere. Todo eso es verdad. O sea que no hay mucho para discutir. Lo que sí me parece es que el Día del Padre, que no sea nuestro 8M de España, de Madrid. Les voy a contar una infidencia. ¿No? Sí, dale. Pablo Iglesias, ¿lo tienen? Sí, claro. El hombre de Podemos. Presidente. El hombre de Le la dijo coleta. un amigo mío en una videoconferencia que él sabía que probablemente no iba a ver más a su padre, que tiene 80 años. No lo iba a ver más. Está bien el padre. Porque si le pasa algo al padre. Sí, bueno, claro. pero exagera totalmente. Yo también creo, así como estuviste bien con el mensaje, me parece que a veces hay que cuidar un poco el pánico. Una cosa es el miedo, pero esto te genera pánico. Yo creo que lo vamos a ver. Es la única manera lo que pasa es que es un entiendo. tiempo nada más, porque tampoco seamos tan tremendos. No lo entiendo. Sí, pero yo creo que Están desafiando. ¿Qué discutimos a ver, entonces? es necesario, lo que me parece que es necesario No hay que apostar opinar en la con inteligencia de la gente. Todos sabemos que estamos frente a lo que desconocemos. No sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe si va a haber una segunda ola, nadie sabe. A ver, aparte hay todo tipo de teorías. Algunos saltan, científicos prestigiosos, y te dicen esto en 70 días desaparece, y después pasan los 70 Sí, después días pasa y no todo lo contrario. desaparece. Bueno, vamos con un informe de economía. También este tema del presidente. El presidente finalmente, como corresponde, no va a viajar a Rosario. Era un viaje, lo dijimos anoche, que tenía una cosa tan absurda. Tan absurda. Yo sugiero que el presidente no viaje más. No él, nadie. Y menos a la provincia de Santa Fe. Y menos a la provincia de Santa Fe, en este momento donde en Reconquista hoy hubo una movilización impresionante contra la expropiación de Vicentín. Está movilizada la gente del norte santafesino contra esta decisión. Lo vamos a discutir ahora. Está por ahí Jonathan Lloyd, también lo vamos a hablar con él. La negociación de la deuda, que no se sabe si cerramos esta noche, mañana o se atrasó. Si tenemos que poner 12.000 millones de dólares más que no pensábamos. Un lío. Bueno.
el futuro de la economía. Ayer, la titular del Fondo Monetario Internacional mostró su apoyo a la Argentina. There is a country with huge economic potential and a chance to turn the page and realize this potential. Pero más allá del optimismo del FMI, hay muchos especialistas que no coinciden con ese pronóstico. Una interesante entrevista dio el ministro Folia de San Pablo. Ahí dice que no estamos en default, pese a que se gatizaron los seguros contra default en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero el riesgo país trepó por arriba de los 2.600 puntos. Las acciones argentinas terminaron entre 3 y 5% abajo. Pero bueno, por supuesto, Marcelo, el escenario local es bastante más complejo. Yo creo que el gobierno está intentando llevar adelante una política anticíclica con menos herramientas que nuestros vecinos, porque este es el país que heredamos con más de 50 puntos de inflación, con 35 puntos de pobreza, con 2 dígitos de desempleo y con una deuda externa que hubiera sido el único tema para discutir hoy y que en realidad es la precuela de una pesadilla colectiva que estamos viviendo de la mano de esta coronacrisis, como la llamaste vos. La pregunta es, digamos, ¿cómo sigue la cuarentena? ¿Cómo sigue? Por la cuarentena mismo. ¿Y qué viene después? Vos pensás que hace 10 días, 15 días, yo leí en el diario que aparecían los títulos que decía el gobierno pensando en el día después, que es un título. Un título. La verdad que no tengo claro que alguien esté pensando el día después. Entonces le preguntamos a Santoro, ¿hay alguien pensando en el día después? Por supuesto. El primero es el presidente. ¿Y qué está pensando? Bueno. Porque hoy lo vi en una foto con la hija de Dylan, ¿no? ¿Con el perrito? ¿Qué tiene que ver, Fabi, eso? No, digo, no sé. Es chicana. Están con el hija de Dylan, están con si vamos a Rosario o no vamos a Rosario. Bueno, pero eso son las redes de la perrita, no es un tema. Ya lo discutimos en este programa. No, porque a Durán Barba lo destrozamos cuando se hablaba de los perritos. Seamos consecuentes. Los perros seamos consecuentes. Lo destrozamos con Balcarce a Durán Barba. Alberto lo sentó en el sillón presidencial. Es lo mismo. Se saca más fotos Alberto con Dylan que Macri con... Toma, sos muy antiperro. El marketing de los perros. Que Balcarce gobernaba el marketing de los perros, sí. La perra de Cristina. Primero, a ver, yo estaba viendo algunas repercusiones. Estamos en una situación muy compleja. Nadie sabe cuándo va a terminar esto. Yo sé que es mala onda decirlo. Algunos se enojan. Pero así como está restringida la cuestión sanitaria, y eso limita las relaciones personales, la cuestión económica también es compleja, porque nadie sabe cuándo va a ser el día después de esto. Eso es real. La conducta de los agentes económicos se ha vuelto muy conservadora y probablemente siga siendo muy conservadora. Esto se ve reflejado en el comercio mundial, se ve reflejado en la falta de inversión en el mundo, en las crisis económicas y financieras. Entonces, es difícil. Sí creo que lo que se va a necesitar es un plan de reactivación muy fuerte. Se va a necesitar mucho consenso alrededor de algunas medidas, porque además ya estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener las empresas y a las personas, un esfuerzo fiscal. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo tan grande como ese para reactivarlo. Crear empleo, producir, pensar un esquema de sí, no, todo eso estamos claros. ¿Y cómo? Sí, ¿Quién lo va a hacer? Y además lo está discutiendo el mundo. Lo que sí creo, y esto espero que se entienda lo que voy a decir, que también se necesita un espacio de coordinación regional. Porque difícilmente el esquema de salida de esto sea pobre Leandro, va a creer que tengo un problema con él. El ministro de Economía, que se llama Guzmán, dijo en un reportaje en Fola, ¿no? Que no habló nunca con el ministro de Economía de Brasil en 6 meses. Sí, yo creo que es un déficit. Estamos remando, ¿no? Dulce de leche. Los presidentes no se vieron todavía. Estamos remando en dulce de leche, ¿no? También. Pobre Leandro, ¿no? Parece no lo quiero. A ver, tenemos un problema. Uno de los problemas que tenemos justamente es la inestabilidad política de Brasil. En Brasil. No, pero tiene un ministro Brasil. Sí, por supuesto. Tiene un ministro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tiene un ministro, pero también tiene un presidente que tiene unos problemas enormes, incluso. Pero el problema de él. Pero me puedo sumar. Yo creo que el problema nuestro ahí es que Pablo Guedes tiene mucha fuerza. El ministro brasileño. Y no es precisamente pro-argentino. Y hay un problema grande ahí. Y yo creo que el gobierno tampoco ha hecho nada para estimular un acercamiento con Brasil, con este gobierno. Porque claro, si cambia va a ser más fácil, pero el gobierno es este. Yo estoy diciendo una cosa que yo sé que es compleja, pero es real. Yo coincido con vos, pero que no se está haciendo, Leandro. Los estados nacionales, frente a esta crisis global, quien piense que el estado nacional, frente a esta crisis global, tiene las herramientas para salir adelante, se equivoca. Esto es un planteo que excede incluso al Mercosur, que es regional, y me parece que nosotros lo que tenemos que tener es la claridad de saber
cuáles son las prioridades que tenemos que tener y a dónde hay que tratar de fijar el norte. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo coincido con vos que tiene una construcción regional. Lo que pasa no se está haciendo. Yo coincido con vos. Espere, que quiero escuchar a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos parados? Mira, desde el punto de vista técnico de todo lo que se ha hablado, sí, hay mucha información, pero desde el punto de vista del qué hacer, digamos, ¿no? Para no describir tanto la realidad. Lo primero que requiere un plan es escenarios, construcción de escenarios. Escenarios que siempre tienen un grado de incertidumbre, porque si no sería facilísimo tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida y más en economía. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, si vamos al peor escenario, supongamos que el peor escenario sea que la vacuna, que aparentemente es la única solución para esto, no aparece hasta mediados del año que viene, como algunos expertos lo dicen, algunos peor, algunos mejor, pero el que es más optimista dice... Yo te agregaría que llega a la Argentina. Bueno, claro. Digo, ese escenario, que es un escenario posible, triste, el que yo no quisiera, el que ustedes no quisieran, pero duro. Posible. Frente a eso, analicemos algunos datos. La Argentina no tiene ahorro. La Argentina no tiene ahorro, no tiene capacidad de ahorro. No podemos emitir deuda, ni siquiera con un acuerdo. Ya sabemos todo. Sí. La caída proyectada por cada mes que se extiende en el PBI es aproximadamente 2 puntos más. Sí. O sea que si estamos hablando de este escenario que se planteó de septiembre, planteemos agosto, estamos hablando de una caída del PBI del 15%. O sea, esto no es crítica, es análisis de la realidad. El déficit primario con esto va a superar el 10%. La pobreza en el 50%. Por otro lado, tenemos el mismo ingreso per cápita que hace 50 años. Posiblemente siga cayendo. Las empresas con más problemas son las empresas informales, que son las que dan empleo precario, que es el que va directamente a la pobreza. Exacto. O sea, ese va automático, porque que echen a un gerente de una empresa a primer nivel, bueno, tiene ahorro para tirar un par de meses. Entonces estoy describiendo la realidad y podemos conversar al respecto. Eso es si dura mucho la pandemia. Esto es ahora. Cada día que vos prolongás la pandemia, posiblemente... La cuarentena. Pongámonos la todos cuarentena. La pandemia no es culpa del gobierno. La cuarentena. No es responsabilidad del gobierno. Por eso estoy diciendo, pongamos en el arriba del escenario qué es lo que hay que hacer, porque es preservar la vida, ¿ok? Sí, o la pandemia, porque si no hay vacuna... Perfecto. Aumento de la deuda de las familias. Un dato muy importante tiene que ver con el aumento de la deuda que está tomando la familia porque se está quedando sin plata. Cada vez que vos incrementás la deuda familiar, eso va de alguna manera va a ser más lenta la recuperación del consumo. Porque automáticamente, por más que te entre dinero, ¿qué vas a ir a checar primero? Lo que pediste prestado caro. 8 de cada 10 familias están endeudadas hoy. No quiero plantear esta situación. Como yo dije acá, lo que se necesita es un plan, y creo que todos coincidimos en eso. Hay que plantear escenarios. Y rápidamente lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en alternativas que tienen que tener algunos puntos. Muy rápido voy a hacer. Primero, que tienen que ser segmentadas. Tenemos que ir a ayudar a los segmentos que van a tener una más lenta recuperación, hasta con vacuna y todo, ¿sí? Que son, por ejemplo, la gastronomía, la hotelería, el turismo, porque va a tardar mucho en volver a la normalidad. Y, obviamente, ayudar menos a las que tienen una recuperación ya natural. Que, por ejemplo, era alimentos, aunque alimentos, según algunos informes de consumo, va a... Dame otro punto más que lo tengo a Juan Enrique. ¿Sí? Pero es esto nomás. Punto 2. ¿Qué más? Creatividad. Y eso tenemos que llamar a la mayor cantidad de actores posibles. Sí. No importa la ideología acá, porque acá me sirve un creativo. Jonathan, que por sí o por no. Es preferible un mal acuerdo que un buen default, ¿no? Siempre es preferible un acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, políticamente al gobierno le va a costar mucho un mal acuerdo, porque un poco lo que va a pasar es, ¿para qué estuvimos 7 meses pateando una negociación que podríamos haber resolvido igual en los primeros... Vamos a la parte optimista. No, planteó. Escúchame, ahora vamos a otra mirada, vamos a terminar un poco más positiva. Eso. ¿Y qué quiere inventar que el PBI va a crecer y está cayendo? Ya lo sabemos. Digo, y que no lo decimos, no hay que decirlo. ¿Querés que hablemos de...? Hablemos de que el bailando en Chile se paró, ¿querés que hablemos? Una cosa, Javi. Esperen, que tengo a Juan Enrique. Juan, ¿cómo estás? Acá estamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Saludo a todos los chicos en el piso. Hola, ¿cómo estás? Saludos a mi amigo Leandro, que está ahí en el piso también. Sí, los escuchaba atentamente. ¿Qué opinás de lo que dijo Jonathan? Sí, yo primero en términos generales también estoy muy preocupado. La situación es preocupante no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Esto va a ser una crisis inusitada, superior a la depresión de 1929. Ahí todos conocimos en aquel momento al Lord Keynes, que la bibliografía de él ayudó a resolver esa situación. Yo creo que hay que recorrer ese camino. Con respecto a lo que decía Jonathan, ¿cómo estás? Hola, yo creo que sí hay un plan. De hecho, el ingreso familiar de emergencia es un plan.
la asistencia para el ayuda del trabajo y la producción es un plan. Yo creo que el gobierno sabe lo que está haciendo, hay un plan, creo que el ministro de Producción está ejecutando un plan, el ministro de Economía también. Por ahí, desde mi humildad como economista, me doy un baño de humildad, puedo opinar, por ahí yo puedo decir que por ahí es austero, yo pediría más relajamiento cuantitativo, algo que tiene que ver con lo que piensa Keynes, que llevó a solucionar una de las depresiones más grandes de la historia de la humanidad. Yo creo que sería más agresivo en la política para llegar a los segmentos. Les puedo preguntar a los dos, para quien nos está viendo. El que trabaja en un supermercado, el súper han estado abiertos. Las ferreterías estuvieron abiertas. Para el que trabaja en un hotel, para el que trabaja en una industria que hoy no está abierta, ¿qué le podemos decir? Perdóname una cosa, pero incluso los lugares que están abiertos tienen su facturación. Sí. No quise plantear eso, porque para acá le va a decir que estamos dando todo negativo. Pero hay una cosa. Cuéntenme, sí, porque la gente, hay negocios abiertos que la gente no está yendo. Cuéntenme, ¿por dónde, si Dios quiera, la reactivación, por dónde tendría que comenzar? En algún momento. Yo creo que estoy convencido que hay problemas. Entonces, todo es suposiciones muy bien. Ahora, claramente, lo que yo planteaba de la segmentación. No sé, estoy por ahí. Pero decime algo concreto. ¿Qué industria, la automotriz vendiéndole autos a Brasil? Sí, la automotriz, de hecho, el campo. Por el dólar y demás, está teniendo una reactivación. El campo sigue. El campo no fue tan golpeado no paró. por la crisis. El campo no paró. La segmentación. Cuando hablamos de segmentación... Por eso hay que recuperar. Juan, ¿vos crees eso? Eso siempre es lo mismo. Lo que estamos viviendo es algo inédito, inusitado. Históricamente nunca lo vivimos los economistas. Un baño de humildad y es un momento de opinión. Lo que está golpeado es la oferta, toda la oferta. Y la demanda, toda la demanda. Esto va a ser una depresión económica, con todo lo que explicó Johnny ahí, seguramente, con pobreza al 50%, vamos a vivir términos sociales, cosas muy feas, las vamos a vivir lamentablemente. Ahora, vos me hablás de reactivación, primero yo quisiera que los argentinos no la pasen mal en términos de alimentos. Argentina es productor mundial de alimentos, el mundo va a necesitar de la República Argentina, el mundo va a reclamar a la República Argentina, pero primero vamos a darle de comer a los argentinos. Bueno, pero Juan quiero aclarar lo que Juan acaba de decir y pasa así de largo. Cuando Juan dice hay un problema de oferta, expliquemos. Sí. Cuando hay un problema de oferta es que los negocios están cerrados. Y cuando él dice hay un problema de demanda, lo que dijo Santoro, los negocios que abrís no logran vender lo que necesitan vender. Tenemos los dos problemas juntos. Eso es gravísimo. La crisis de oferta te termina generando una crisis de demanda. Y le sumo un dato. Esa es la lógica. Mis compañeros de A24 y encima ya estaba en una crisis terrible. Mis compañeros de A24 lo plantearon porque dice Juan, la gente tiene que comer. Cada 10 argentinos, 9 reciben ayuda del Estado. En algún momento esto lo vamos a tener que reconvertir. Porque es imposible que un Estado con 6 millones de aportantes pueda generar esto. Entonces tenemos una canasta de 40.000 pesos para vivir en la Argentina y tenemos 9 de cada 10 que necesitan algo del Estado. El Estado es imposible que no lo pueda tener tanto tiempo. Las crisis, que a veces habla de la crisis o la oportunidad, si hay algo que te dan una oportunidad y que podemos aprender de las crisis que pasaron, es para refundar ciertas cosas que te permite la crisis, que en una estabilidad no la podés hacer porque tenés un debate político que te hunde. Pero bueno, difícil, si el kirchnerismo lo que quiere es más Estado. Bueno, pero ahí es un tema político. Hasta 10, vos decís 9 de cada 10. Con el kirchnerismo vamos a tener 10 de cada 10. Yo digo, el objetivo es sacar el que falta también y meterlo dentro. Leandro decía, vos decías recién, te lo quiero leer textual, que hay gente pensando en un plan de reactivación muy fuerte. Y Juan está diciendo que el plan, que lo que está haciendo el gobierno, que el plan del gobierno es la insuficiente. Esas son medidas. Son medidas. Juan dijo que a él le gustaría más. El plan del gobierno es la asistencia. Porque eso no es un plan. Un plan es que se reactiven y que la riqueza la generen las empresas. Esperen, a ver, para que se entienda. Acá hay dos situaciones distintas. Estamos entrando en una crisis que, como decíamos acá, es de oferta y de demanda, las dos cosas a la vez. O sea, la gente no tiene guita en el bolsillo y, como decía Jonathan, está endeudada, ya viene con un endeudamiento previo, y encima las empresas tienen una dificultad enorme que es que no pueden pagar los salarios. Tal cual. ¿No? Claro. Son los dos problemas. Es muy difícil encontrar ejemplos históricos donde se den estas dos situaciones al mismo tiempo y encima en todo el planeta. Muy bien. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Estamos armando un plan de reactivación? No. Obvio que no. Pero ¿por qué no? Que sí recién. No. ¿Por qué no? Armando un plan muy fuerte de reactivación. No estamos llevando adelante ahora un plan. Lo que estamos haciendo es sosteniendo la demanda. Contención. Eso es lo que estamos haciendo. Contención. Exactamente, es un plan de contención. Digamos, una cosa es que haya un plan en ejecución y otra cosa es que haya un plan pensado. Esa fue la día después. Vos hablabas de pensar. Exactamente. Ellos no están pensando ahora, piensan en el mañana. Ahora no saben. Lo que estoy diciendo es, porque cuando se habla de más o menos Estado, si hoy el Estado se retira, las consecuencias es que la pobreza no es del 50%, del 70%. Es que nadie está pidiendo eso.
Más o menos nadie está. Vos por ahí no lo estás pidiendo, pero por otro lado del programa lo están pidiendo recién. Entonces, no, es lo que ustedes están contentos con eso. Sí, no estoy ustedes contento. creen que con esto consiguieron Lo que digo es, y si el quedarse Estado con hoy varias empresas privadas Pero para déjame hacer terminar la déjame soberanía terminar la idea. alimentaria. Déjame terminar la idea. Cuestiones Estamos en una totalmente situación equivocadas. compleja. Hoy tenés que pensar, la gente que está en casa, yo te puedo hacer una lista enorme de problemas, que inclusive lo hablo con Alberto permanentemente. O sea, hicimos un esfuerzo enorme con el tema de la IFE. Hay mucha gente afuera de la IFE. Se hizo un esfuerzo enorme con el tema de la ATP. Las empresas recuperadas no calificaron para la ATP. Yo tengo conciencia de que hay problemas. Ahora, el esfuerzo fiscal y el entramado que se construyó de la mañana a la noche para llegar a casi 10 millones o 11 millones de personas es inédito, porque se hizo en un mes. En este contexto, la verdad, con una mano en el corazón, es infantil decir ¿y cuál es el plan de reactivación? Pero ustedes no se dan cuenta que duplicamos la base monetaria para que la gente no se cague de hambre y para que siga habiendo democracia. Pero está bien, pero ¿por qué una discusión anula la otra? ¿Y qué hacemos? Entonces no pedimos un plan de reactivación. Pero son dos cosas distintas. Al mezclar los planos de discusión, una cosa es ¿qué hay que hacer para reactivar? Esto no reactiva, está claro que esto no reactiva. Bueno, eso es lo que dice Lozada, entonces Carolina tiene razón. Esperá porque fue aludido Juan. Esperá porque fue aludido Juan. Son dos conversaciones diferentes. Nosotros no estamos hablando, yo no lo quise interrumpir a Juan, nosotros no estamos hablando de un plan de los planes de asistencialismo. Estamos hablando de la economía. Claro. Del futuro. Te pregunto a Juan y a Jonathan. Yo sé que lo que voy a decir es de una simplificación insoportable, pero Juan me conoce. Hágalo. Ya sabe. Che, y si acordamos con los acreedores, le atendemos un teléfono a Donald Trump, nos sacamos una foto, le pedimos plata al Fondo y al Banco Mundial y usamos esa plata para reactivar la economía. ¿Para reactivar la economía o para mantener el gasto público? No es lo mismo. Para lo que sea, amigo, No, pero para por eso- hace falta plata. Es que vos no podés tomar en el medio y en el medio lo de Vicente lo guardamos en un cajón, existe digo, ¿no? en la vida, porque esto digo. se puede aplicar a la vida de todos nosotros. Y lo abrazamos Si a vos solo Bolsonaro. tomás decisiones de corto plazo en tu vida, por lo general a Bueno, largo plazo ahí te va estoy muy con mal. Santoro. No, pero pará. Se te Pero- está incendiando el pero rancho. ¿por qué tenemos querés? que anular un discurso con otro? Porque aparte en cosas en las que vamos a estar de acuerdo, pero en lo que vamos a estar de acuerdo. Bueno, ok, bueno. Como es televisión, Bueno, eso está sí bien. hay que anular. Pero si queremos, bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo en eso, si queremos construir o no. Entonces, si queremos construir, precisamente lo que hay que hacer es invitar a pensar y no anular todo solamente por oposición. Entonces, si vos estás planteando y lo que estás planteando tiene sentido. Por supuesto que todos queremos que el que no tiene para comer, coma. Por supuesto que nadie quiere que se muera nadie. Ahora, también pensamos que es insostenible en un país, no hablemos de gobiernos, en un país donde no generamos riqueza de ningún tipo, donde nos quedan 7.000 millones de dólares de líquido, que eso para la economía es De nada. reservas, de reservas. ¿Cómo hacemos? Jonathan, Y eso una es la pregunta, invitación. una ¿Cómo pregunta, hacemos? una sola Por pregunta. eso yo no El arranqué mundo. criticando. Yo arranqué Ya sé, diciendo ya sé. por lo menos una idea. Vos pues Y si con el querías diagnóstico que hiciste porquería. Bueno, coincido. ok, pero es Con el una. diagnóstico que hiciste coincido. Ahora, ¿el mundo está comprador o vendedor? ¿En qué sentido? ¿Qué está haciendo el mundo? A ver, Va a empezar a estar comprador. Está comprador. Hoy el mundo Hoy está empezando a empezó ya comprar. a Está haber empezando a reactivación de generar. la ¿qué cosa está empezando a comprar? Hay un dato que tenemos ahí de la economía. No. equivoquen. Estados Unidos dio vuelta, el tema del desempleo empieza a moverse el mundo. Bueno, pero Una primer semana. mundo. Ah, bueno. Una semana, o sea, Va a haber se un efecto destruyeron, látigo. se- Va a haber un efecto A ver, destruyeron pará porque 40 Juan empleos en un lo aludía mes. Juan y Juan no contestó. Juan, A ver. ¿te gusta mi plan? Mira, primero y Es muy principal, liberal. la deuda externa está en un segundo plano. Obviamente que quiero acordar, pero Pero está en un Juan, segundo ¿cómo en el segundo plano si el ministro solo se ocupa de eso, las 24 horas del día? Lo primero, no, estamos vamos a anticipando entender. un acuerdo Yo no no voy a de meter en Flogelio. función del ministro, porque no sé lo que está haciendo el ministro. Yo creo que el gobierno se está encargando de los argentinos con un programa de ayudar a los sectores No, pero más eso es vulnerables. asistencialismo. Lo que te Bueno, preguntamos es plan económico. Hoy con la emisión monetaria, con la participación en la economía del Estado, está haciendo mucho. Claro que yo pienso que es austero y que le pediría mucho más, pero me doy un baño de humildad como economista. Yo no estoy sentado en el asiento del ministro. Lo que sí digo, que la deuda pasa al segundo plano, y yo sería más agresivo también en la negociación. Recordemos que en el año 2005 y 2010 la quita pasó hasta el 70%, acá estamos hablando de un 50% en una Juan, crisis. pero él ofreció 40 y pico y sacó el 17% de aceptación. Estábamos creciendo en el 2005, papá. Fabián, vos estás Era planteando obvio otra que la cosa. negociación iba a ser. Vos estás planteando un plan de desarrollo, no estás planteando un plan económico. Son Perdón. claro, ¿Está mal? No está mal. Pará, me voy. Chao, perdón. Plan de desarrollo. Me equivoqué. ¿Qué hago? El show de ¿Y qué Doman, querés que arranca haga? el show de Doman y ahí a la mierda la discusión. ¿Y qué querés que haga? A ver, no, Entendé pero el vos sos el momento. conductor Te pones del muy programa exigente, Doman. y el que Muy pone los neoliberal. tiempos. Y el que pone Sí. los tiempos. Una cosa es decir, mire muchacho, ¿se necesita un plan de desarrollo? Obvio, Sí. se necesita un plan de desarrollo. ¿Es Sí. momento ahora de instrumentar un plan de desarrollo? Sí. No, pero sí de pensar. Sí. ¿Sabes lo que estás diciendo? Pensarlo, instrumentarlo, todo. No es lo Tener mismo. un plan, Yo Leandro. soy preciso con las palabras. No, pará. No es lo mismo, porque si no, Dejémoslo a ver. no se entiende. Una cosa es pensarlo
incluso empezar a ponerlo en marcha, y otra cosa es instrumentarlo. Vos estás en el medio de una crisis. Lo que estás haciendo hoy es sosteniendo a 200... El sector público le está sosteniendo, pagándole, incluso creo que este canal también, buena parte de la base de la base salarial. Segundo, le estás metiendo guita a la gente con la IFE. En ese contexto, por ejemplo, un plan de reactivación económica implicaría inyectar más recursos de los que ya tenés inyectado en la economía. ¿Sabés lo que significa eso? No hay ningún país en el mundo. Lo que ustedes están pidiendo acá, en un programa de televisión, no hay ningún país en el mundo. Todos los países lo hicieron. Hoy no, papá, estás equivocado. Sí. No sabés España, Italia, Estados Unidos. ¿Querés que comparemos los paquetes? Los paquetes de ayuda. Espera, a ver, ¿estás viendo ahora la instrumentación de un plan de desarrollo, de reactivación? ¿O estás viendo Estados cómo Unidos. se saluda. ¿Qué plan? Juan. ¿Vos viste lo que son las calles de Estados Unidos? Pero por el tema Floyd, no es por el tema Floyd nada más, ¿eh? Eso expresa también un montón de contradicciones. Dale, por Juan, favor, si tú no mezclemos a Floyd con la economía americana. Juan, dale. Fabi, No es necesitamos dólares, ¿no? Con respecto a los dólares, hay un informe del Instituto Wither de Naciones Unidas que muestra claramente que las empresas transnacionales exportadoras de alimentos evaden por año 300.000 millones de dólares. En la Argentina, ese informe del Instituto Wither de Naciones Unidas dice que en la Argentina las empresas exportadoras de alimentos transnacionales evaden 21.000 millones de dólares por año, cuando la exportación es... Hay un plan, ¿ves? 70%. Hay un plan. Ahí está. Hay un plan, la verdad hay un plan. Hay alternativas, hay un montón de alternativas. Hay un montón de alternativas. Pero perdón, el plan que... Jonathan, vos pero a ver, son cosas inviables. de una cosa Totalmente. Te va a prestar un mango acá. El plan el único plan que existe, el que pero dice mi plan con Argenzuela no camina. No, pero Venezuela, a ver, muchachos, discúlpenme, si el Estado estuviese teniendo un rol protagónico, este programa no lo podríamos estar haciendo. Sí, podemos hacerlo. No, Fabián, no sabés lo que está diciendo. La gente está desesperada. No sabés, Leandro, lo que estás Vivimos en una diciendo. burbuja. ¿Cómo decir que este programa y la desesperada. televisión depende del Estado? No, le mientamos a la gente de esa manera. Te lo digo por la realidad social. Bueno, acaba de decirlo. Vamos a salir igual. Como salen muchas empresas que pierden plata, todos pierden plata y sigue funcionando. ¿Todos pierden plata y sigue funcionando? Por supuesto. ¿Y cuántas empresas van a quebrar y están quebrando en el mundo? Y preguntáselo al presidente que está con un perrito. Pero ¿cuánto? No seas sonso, Fabián, que te haya sacado una foto. parado. ¿Cuánto va a ser la caída del Producto Bruto en Europa? ¿Sabés? Sí, menos que en Argentina. ¿Cuánto va a ser? Menos que en Argentina. No, están hablando de 10 puntos. Menos que en Argentina. Están hablando de la caída del producto. Ahora volvemos. Dejo una cosa. pregunta para después, para tirarle más queroseno al fuego. Argentina tiene un problema de falta de inversión, ¿no? Hace show usted, eso es lo que pasa. ¿Y esto es televisión? ¿Qué cree que haga? Y yo me la tomo en serio con vos, soy un boludo. No se ponga nervioso. Para que en el Congreso no es muy distinto tampoco, ¿eh? Te van a recortar lo que acabas de decir. Nosotros reímos con ustedes cuando están ahí, dale. No te acerques. En el Congreso es lo mismo. Me acuerdo hasta acá. Claro, porque ustedes son... Nosotros somos amigos con Fabián. El problema es que somos amigos, hablamos todo el tiempo. Pará, que hay otro tema. Nosotros tenemos falta de inversión, ¿no? Tenemos un problema de falta. Coinciden todos que tenemos un problema de falta de inversión. No viene nadie a poner. Ni nosotros ponemos. Lo de Vicentina Y no, ayuda, ¿eh? para. Ayuda mucho, ¿eh? Y debo ser, Muy bueno. no por Alberto. El problema de que no hay muchísimos años. Digo, si viene Glencore a poner plata en Argentina, a comprar Vicentín, ¿por qué no aceptamos que venga alguien a poner plata? Ahí está de acuerdo, Juan. Viene alguien a ponerla. Pero Fabián, ¿dónde está la plata de Glencore? ¿Sabés vos? Porque no vino ni a la Argentina ni a Uruguay. Bueno, pero va a comprar Vicentín. Fabián, la plata de Renova, ¿Cuál fue el con la cual, perdóname. Vía Paraguay y Uruguay. Espera que ya venimos. Esperá. Ahora que Estás viviendo un momento único en el que la distancia es la mejor forma de cuidarnos. Che, nos reímos mucho, pues ya nos reímos en este programa. Parece que quieren que seamos tristes, ¿vieron? En nombre del programa pedimos disculpas, no somos caracúlicos. ¿Qué va a ser? Mala suerte. Juan me hizo una seña de así, me hizo una seña de así, de plata. Fabi, Sí. es muy claro, que vengan a invertir, pero que paguen impuestos. Sí, Yo no quiero totalmente de acuerdo con vos. Sí, A señor. Cargill, a Vicentín evadiendo 21.000 millones de dólares y estamos discutiendo 44.000, 60.000 ¿Cómo va a millones. Vicentín y lo de pobre? No, nunca en la vida, Vicentín puede. No, Vicentín Sí, no. No es tan fácil. Vicentín no. Bien, acá estamos, señores. Vamos a ir a Chile, donde está Andrés Celis-Montt, que es diputado él allí, y presentó un proyecto en el que propone que su país traslade enfermos críticos del coronavirus a Mendoza y Buenos Aires. Yo creo que no va a pasar, pero yo le diría que a Buenos Aires, no sé. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo es su propuesta? ¿Lo presentó en el Parlamento o es una idea? No, a ver. Le voy a ¿O una ironía? No, voy a explicarlo brevemente.
nosotros como Comisión de Salud tuvimos la presencia del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que es un doctor muy prestigioso en nuestro país. Y entre todos los temas que hablamos, él señaló que había que colocarse en un escenario que ojalá no ocurra, ni acá ni en Argentina, que qué pasaba si es que en un minuto no había ningún respirador, ninguna cama crítica, el personal estaba colapsado. ¿Por qué no explorar la posibilidad de conversar con ciudades de Argentina, provincias de Argentina, cuya distancia en avión, ambulancia, está muy cerca? ¿Por qué? Porque internamente es muy común que nosotros desde Santiago traslademos pacientes a Punta Arenas, que el trayecto debe durar 5 horas. Pero él lo dijo en el entendido de un colapso absoluto de la salud pública, privada, donde ya no haya ninguna otra opción. Y con la idea de conversar. Pero, y Andrés, ¿cuán lejos o cerca está Chile de esa situación? Mira, hoy día el promedio de ocupación de estar en entre un 87 y un 90%, te diría yo. Bueno, muy alto. No es una hipótesis entonces. Sí, pero al borde. Digo, la idea puede no funcionar, pero no es que la idea transita por un mundo irreal, transita por un mundo real. Sí. Una necesidad real. No, porque hay otras alternativas que se agotarían mucho antes que eso, que es convertir otros equipos en respiradores artificiales, que obviamente no tienen la misma función que los respiradores artificiales invasivos. Pero hoy día, para dar cifras, hoy día en este minuto hay 380 ventiladores a disposición de la gente. Y hay más o menos ocupados unos 1.500, 1.600. Pero Andrés, discúlpeme, ¿en qué punto están? Porque cuando comenzó todo esto parecía que podían resolverlo. Hace poco renunció un ministro de Salud. Los números son altísimos. Usted marca un 90%. Echado por mentir. Echado por mentir. ¿Cuál es el cuadro real? O sea, ¿en qué están? ¿En una curva ascendente en este momento o en una situación de estabilidad? No, absolutamente ascendente. Sí, la cantidad de gente fallecida, no sé el número exacto, pero estamos hablando de unos 3.300 personas, más o menos. Claro. Lo cual obviamente es una suma altísima. Se tuvo que corregir aquella suma, la suma de contagiados tampoco es menor, estamos hablando más o menos de 180.000. Y de contagiados activos de 27.000. Ahora, Andrés, ¿qué es lo que se hizo mal? Porque nosotros tomamos durante mucho tiempo a Chile como modelo porque testeaba mucho, era de los países que más testeaban y pensábamos que testear era un modo de hacer prevención también en relación a los contagios. ¿Qué se hizo mal en Chile? ¿Qué pasó? ¿Fue la falta de conducta social? ¿Un gobierno que no pudo imponer el orden y la cuarentena? ¿Qué pasó? A ver, PCR, tú tienes razón, se ha hecho 850.000 PCR. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que se concentraron mucho en comprar equipo, llámese respiratorio. Se concentraron mucho también en el tema, yo creo que malamente, de difundir más bien una normalidad o una nueva normalidad, como que esto se podía convivir con ciertas restricciones. Y lo otro que se equivocaron y que me parece grave es que como el virus comenzó por la parte más pudiente de donde vive Chile, o sea, donde vive la gente en Chile, que es Las Condes, Los Barnechea, claro, que es la gente que venía de vacaciones. Claro, ahí comenzó el virus. Y se olvidaron que en Chile hay un sector que, por ejemplo, el sector poniente de Santiago, Valparaíso, Viña, que el hacinamiento que existe es tremendo. En una casa de 40 metros cuadrados viven 5 o 6 personas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Había una persona con PCR positivo y le decían a esa persona que como estaba leve, se fuera a la casa a hacer la cuarentena.
Pero esa Claro, y persona, contagiaba. como vivía con 4 personas en 40 metros cuadrados, Una subestimación lo contagiaba. absoluta del virus. Una Exactamente. Entonces, Andrés, ¿y si qué tú están...? Sí, dígame. No, ¿y No qué te están temas. haciendo ahora para fortalecer al sistema de salud? ¿Están haciendo algo en este momento? ¿Están, no sé, incrementando la cantidad de respiradores, camas? Se sigue incrementando la compra, se sigue incrementando la donación de respiradores, pero también se están reconvirtiendo equipamientos médicos en respiradores. Pero lo que más hoy día de verdad hay que hacer, y ya por lo menos se está desarrollando, es la instalación de residencias sanitarias. Bien. Porque la única Como una forma que alternativa. cuando tú tienes, Sí. que cuando una persona tiene el COVID, tú la aísles. Y Claro. para No, eso lo tienes que tenemos llevarlo- clarísimo, sí, lo tenemos claro. Claro, y eso Andrés, fue muy tardío. Sí. Andrés, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Ya. Andrés Ok, que esté muy Selimón, bien. gracias, diputado nacional. Bueno, parece que no, parece que fue una idea, pero que quedó ahí. No tenemos. No, es un disparate todo, un disparate no, todo. para nada de eso. Me parece que el propio él le bajó un poco el precio al tema, ¿no? Nos quedan algunos minutos. Este es el momento realmente Brancatelli del programa. Vicentín, ¿en qué estamos? ¿Van a avanzar o...? Déjame decir una cosa. Cuando Cuando hablamos de... Tenemos 3 minutos nomás. santo. Cuando hablamos de flexibilizar Dale, la Leandro, cuarentena, dale. veamos Chile. Claro, tomemos el modelo Porque Chile si para no, la verdad es Chile no contradictorio. flexibilizó, no tuvo cuarentena. Pero vos No es que flexibilizó La hizo tarde. Chile, no. La hizo No tarde. comparemos, no comparemos. Si no te comparamos con Uruguay, te comparamos con Uruguay. Lo que estoy diciendo, lo que acaba de contar, sí. el señor es que justamente por la situación de hacinamiento bajaron Sí. la guardia y lo que No parecía- bajaron la guardia, No se nunca tuvieron preocuparon, guardia. No se preocuparon. Chile no se ocupó. El gobierno chileno despreció la gravedad del coronavirus. Bueno, lo que estoy diciendo es que tenemos la suerte de que comparado con la región los números de la Argentina todavía están bien. Esto se Y van a puede- seguir. Bueno, no sé. Yo confío que sí, pero me parece que hay que llamar a la reflexión. O sea, no es que la situación se controla. Un día parece que está controlada y al día siguiente se descontroló. Bueno, Vicentín, ¿van a seguir con el tema? ¿En qué sentido se va a decir? No, apropiación, intervención, siguen. Vamos a siguen. recuperar la empresa, Fabián. Van a recuperar la empresa, perfecto. Adelante. Recuperar. ¿Y no temen que sea como la resolución 125? Mirá, yo creo que acá hay una cosa importante que hay que decirle a los argentinos y a las argentinas, ¿no? Que mientras Alberto Fernández está tratando de salvar la empresa, Cambiemos y un sistema importante del poder está tratando de salvar a la familia Nardelli y Vicentín. Pero ustedes la Porque están se van a salvando. tener, se van a tener que hacer cargo frente a la justicia y también aquellas personas que están tratando de bajarle el precio a la estafa que le hicieron al Estado. ¿No? ¿Y quién Estamos se va a hablando de hacer una cargo? deuda. Es bueno ese punto, ¿no? De la estafa que le hicieron al Estado, decías vos. Eventualmente, si la expropiación avanza en el Congreso, ¿quién se hace cargo del pasivo, es decir, de la deuda? El Estado. No, a ver, no, depende, porque primero hay un juicio que está en marcha. En segundo lugar, si el Estado se hace cargo de la empresa, también se hace cargo de los activos y de la generación ¿Y de de los futuros pasivos también? y de la generación de futuros activos. Eso Todo. lo tendrá que resolver el fideicomiso que se arme con la gente. Y del IPF. los activos. Cayó tenemos muy una mal idea. todo esto en Nueva York. Fue parte de lo que trabó la negociación en el momento. Fue esto, lo un que- Estado que lo le que me debe parece- plata al planeta, que encima diga que ahora va a contraer una deuda más, porque en parte contraes el pasivo. Está bien, habrá que hacer. sí, contraes el Si no, ¿cómo pasivo mantenés operativa la empresa? y contraes ¿Querés el a todos activo los acreedores no le debo nada? No, y contraes el activo también, al revés de lo que mucha gente pero el piensa. activo, si el activo podía generar- Para eso que la mantengan los dueños. Al si revés, tiene- no. El problema que estaba pasando acá es que esta empresa se había declarado en default el 5 de diciembre. Recién Fabián decía, ¿cómo puede ser las inversiones? Convocatoria. No, bueno, sí, pero la porque no convocatoria, pagó. digamos, Sí, dejaron de pagar, hay 1900 productores santafesinos. ¿Quién le va a pagar que a no los productores santafesinos? ¿Puedo terminar? Hay 1900 productores santafesinos que no cobraron, tenés más de 600 personas también que proveían bienes y servicios que no cobraron, y una cosa muy importante, Fabián, vos hacías referencia en el bloque anterior a la inversión que supuestamente Glencore había hecho en la Argentina. No, va a ser. Iba a ser. Le compró, estás equivocado, le compró el 16%. No, iba a ser y ustedes no dejaron. No, Fabián, le compró el 2 de diciembre el 16% más de las acciones y se quedó con el control de Renova. Y esa plata no está en la Argentina, ni en Uruguay, ni en Bueno, Paraguay. pues podés establecer mecanismos No, para que Fabián. esa plata. No, a ver. lo que estábamos frente a un vaciamiento de la Vamos a empresa. aclarar. Si vos tenés una empresa que ofrece comprar otra,
Vos tenés mecanismo para decirle a la plata tenés que quedarse acá. Pero eso ya ocurrió. No, Sí, estamos sí. hablando de todo el paquete Vicentín, no de una partecita que es Renova. No, la joya de la empresa Renova. Es y eso una lo de que las estaba partes. Y eso es lo que estaba una pasando. de las partes. Entonces, Y eso es lo que la estaba llamás pasando. a Glencore y le decís, bueno, muy bien, señor. Si Glencore está en Argentina. Glencore está en la Argentina, pero es una empresa suiza. Está bien, sí, bueno, está bien, pero quiere invertir en Argentina. No, Fabián. Pero, Una cosa es invertir y otra cosa es comprar una empresa. Son dos cosas distintas. Esto es ¿eh? Vicentín. Sí. Viene Glencore y la compra. ¿Vicentín dónde va a quedarse? ¿En el río Paraná o en Argentina? ¿Ah, sí? ¿Es una inversión argentina? ¿Dónde va a funcionar la empresa? Pero ¿En Fabián, medio del río Paraná? Pero a ver, eso no es. A ver, no. Vos tenés que distinguir. Una cosa es que yo tengo capital y vengo y decido invertir en la Argentina. Sí, y me quedo con una y empresa abrir que está en Argentina. Bueno, pero eso, Fabián, el balance te da igual. ¿Cuál es la diferencia? Que los dueños de Vincentín lo ¿Que que no la hacen. pongo yo? No, Fabián, la diferencia es que, primero. Es que no la pongo yo. Estás Esa es la explicando, diferencia. estás explicando mal el problema, Fabián. ¿Por qué? Lo que terminó ocurriendo fue que los dueños de Vincentín que controlaban Renova vendieron una parte importante del paquete accionario y A en lugar Glencore. de traerlo y dejar los dólares en la Argentina, por triangulación la terminan llevando a Panamá. Sí, pero vos si Eso vos es lo que estás termina comprando pasando. la empresa Vicentín, la empresa queda acá. En Argentina. Si vos ¿En Argentina? Si vos comprás la empresa Vicentín, eso es lo que estamos sosteniendo desde hace por lo Capitales menos 10 extranjeros días, en Argentina. se generan dos cosas, Fabián, un proceso de concentración y de extranjerización, y después esa empresa controlada por capitales extranjeros... ¿Vos sabés lo que produce el Vicentín? Sí, perfectamente. ¿Qué produce? De todo produce. No, ¿qué? Produce molienda para ¿De qué? girasol y Aceite de soja, soja. aceite, produce Sí, también casi todo vino, soja. tiene vino de no. todo. Tiene Tiene una minería, sí, Fabián, tiene una minería. Tiene una cantidad de empresas más de... Sí, Fabián, tiene también un frigorífico, produce, Sí. digamos, Todo el tiene la grupo. parte de yogures de Sancor. Sí, Los Fabián, frigoríficos conozco bien, Sancor. estudié en serio de verdad el tema. Y lo que Sí. te digo es, cuando una Pero empresa... ¿cómo vas a manejar la soberanía alimentaria si lo que produce es soja y los argentinos no consumimos soja? No, Fabián, no produce solamente soja. No, es el core No, business de la Fabián, empresa. Es una empresa que... El core business de la empresa, la facturación de la empresa es soja. No, hay molienda de de todo, soja y venta Hay de de harina todo, Fabián. de soja a China para de comer los Fabián, hay de chicos. todo, mil y pico de Fabián. Hay productores. carne, a ver, hay 2.000 empleados del grupo, hay 2.000 empleados del grupo que trabajan, 2.100 empleados del grupo que trabajan solamente en los frigoríficos. Sí. Fabián, hay de todo. ¿Y? La empresa esta que te estoy diciendo, Renova, que es la joya de la empresa, hacía biodiesel. Es un grupo que está diversificado. Sí, ¿y? Lo que te estoy tratando de explicar desde hace 3 minutos por lo menos. Pero que con el es que biodiesel cuando voy a manejar la vienen soberanía las alimentaria. inversiones que nosotros necesitamos, a ver, cuando en la época de Macri venían inversiones financieras, te lo mostraban como grandes inversiones. No, para mí era una mentira. Exactamente. Sí. Muy bien. Ahora, comprar una empresa extranjera no es hacer una inversión en el país. Estás equivocado. Hacer una inversión en el país ¿Y es cómo traer es una dólares, inversión pasarlos en a el país? pesos. Acá. ¿Cómo es, Jonathan, una enterrar inversión? fierro. Exactamente. Me perdí. crear ¿Cómo es? empleo. 11 y cuarto. ¿Cómo es una inversión? Pero de vuelta No, al es, mismo. no lo entendés, sí lo entendés. No, me parece que ustedes no lo entienden. Y No, eso es lo que Fabián, más vos me lo que no preocupa. entendés. Cuando vos vendés una Entonces empresa... quieren que se vayan todas las No, empresas Fabián, argentinas. estás de equivocado. Argentina. La riqueza queda en el Cuando país. viene una empresa Lo único extranjera que y te puede compra, llevar por es la ejemplo, rentabilidad. cuando viene Y una si empresa te estás libre de extranjera y llevártela, compra pero una el capital está acá. O sea que Fabián, vaca muerta Fabián, no vas a hacer para con un minuto, nada. para un ¿no? minuto. Porque Cuando viene una empresa extranjera y compra una empresa Echamos a nacional. todos de vaca muerta. Vaca Fabián, muerta, cuando viene una empresa Chevron. extranjera y compra una empresa, no es que lo tenemos crea que ir. una empresa, Sí. compra una empresa, lo que estás ¿Y produciendo. para qué es se firmó un acuerdo extranjerizando. con Chevron? Bueno, Fabián, Para vaca ¿querés muerta. chicañar? No, no es chicaneo, datos de la realidad. No, Fabián. ¿Para qué firmaron un acuerdo con Chevron? Pero ¿por qué me y no mezclas? sé, Porque y te no das lo cuenta que pudimos está flojo en Porque el te argumento estamos... vos. No, al contrario, es Está que no. flojo en el argumento No, vos. Leandro, Si no va viene, por ejemplo, una empresa extranjera y esto es lo compra grave. Vicentín, no está- Así manejan el país, Dios No seas santo. tonto, Fabi. Bien, no vamos, ya vienen animales sueltos, chau.